¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Online, transmitiendo en vivo desde nuestra nueva sede, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleiman. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir por todas las redes sociales como Salud para Todos Online. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Jaime Kleiman, quien es ginecobstetra y se encuentra aquí en el Hospital Español de México. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Buenos días a todos. El doctor Gabriel Rojas Posero, quien es ginecobstetra y también se encuentra aquí en el Hospital Español de México. Muy buenos días. Hoy tenemos el placer de tener al doctor Ernesto Peinberg Puente, que también es ginecobstetra y también se encuentra aquí en el Hospital Español de México. Buenos días. Buenos días. Ernesto, qué gusto tenerte aquí. Voy a dar parte de su carta curricular. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con la especialidad también en el Hospital Español, presidente honorario del Consejo Médico del Hospital Star Medical Lomas Verdes, jefe del servicio de la División de Ginecobstetricia, miembro emérito del Colegio Mexicano de Ginecobstetricia, certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecobstetricia, vocal del Colegio de Ginecobstetricia, doctor Alfonso Álvarez Bravo. El tema que hoy nos ocupa: mitos y realidades del embarazo. Quiero hacer una mención que la iluminación está siendo por cortesía de la empresa Cabil, que está en Dolores 39D, teléfono 55 15 43 59 32 y el correo cabililuminacion@gmail.com, iluminación para todo tipo de espacio. Muchas gracias. Y mitos y realidades del embarazo, Ernesto, pues la palabra es tuya. Estás entre dos compañeros tuyos ginecobstetras. Para empezar, tienes una presentación, pero la palabra es tuya. Muchas gracias, muy amables, y muchas gracias por habernos invitado a este programa, que cada vez se ha ido creciendo en toda la República, ¿no? Ha ido creciendo y ha ido avanzando en todos los Y aspectos. no nada más en la técnicos. República, Sí, sino fuera del país también. Fuera del país también, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que poco a poquito esto ha ido creciendo, o bueno, mucho. Y estamos reestrenando foro, ¿verdad? Ya. Muy bonito, sí. Muy bonito Es todo. el padrino es Ernesto, a ver quién Sí. le toca. El padrino. Queremos pastel. Bueno, por lo menos pastel, ¿verdad? Sí, pues bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante y controversial, porque pues existen muchos mitos y realidades en relación al embarazo. Y esos mitos, pues habitualmente están basados, pues, en muchas veces en el desconocimiento o en las costumbres y los usos que se utilizan que en nuestros pueblos en México y muchas partes del mundo, ¿sí? A veces los mitos son realidades para las personas, ¿sí? Y a veces las realidades para ellos son mitos, ¿verdad? Pero, ¿qué es? Tenemos que definir muy bien qué cosa es un mito. Un mito habitualmente se define como una mentira, producto de la imaginación, no de la razón, que se explica en forma de un cuento, de leyenda o de una creencia, ¿sí? ¿Y qué es la realidad? Pues la realidad, ¿podemos pasar las transparencias, por favor? Yo creo que el que sigue, ¿no? Donde viene más, adelante. ¿Es un mito? La que sigue. ¿Está? Esa. Entonces, como les comentaba, el mito es una mentira, un producto de la imaginación, no de la razón, que se explica en forma de cuento, leyenda o una creencia. ¿Y la realidad, la que sigue? La realidad significa todo lo que existe. Incluye todo lo que sea perceptible, accesible o entendible por la ciencia y filosofía.
y también se define como lo verdadero. Adelante. Entre todos estos mitos y realidades, aquí creo que considero yo que es uno de los más importantes. Todos son importantes. Seguramente ustedes van a tener muchas preguntas y sobre todo pues muchas cosas que parecieran reales, quizás podamos dilucidarlos para ustedes, ¿verdad? En especial es muy importante los mitos que existen acerca del uso de drogas en el embarazo, ¿sí? Actualmente con las leyes que están permitiendo cada vez más el uso de algunas Drogas drogas, lúdicas. sí, lúdicas, la gente está confiando que no va a tener ningún problema en el embarazo, ¿sí? La realidad es que, por ejemplo, en el caso de la marihuana, que es uno de los usos más controversiales que existen, es que se ha comprobado pues que el abuso de este tipo de drogas, en especial de la marihuana, pues sí tiene efectos tanto sobre la mamá como sobre el producto. Y la evidencia es muy clara, porque alguien que utiliza la marihuana para drogarse no necesita estar embarazado para cambiar su personalidad y los efectos que tiene sobre su mente, sobre su situación que produce en un momento dado esas drogas. Evidentemente, esta droga pues es absorbida por la madre y pasa hacia el producto, y su consumo a la larga de esto puede producir grandes problemas. Mucha gente quiere ahora sí que justificar el uso de algún tipo de drogas, en especial de la marihuana, diciendo pues es más malo el tabaco que la marihuana, pero igual los dos son productos que tienen daño sobre la paciente en sí mismo, y hasta los mismos cigarros viene ahí, que produce cáncer de todos lados. Y obviamente si produce daño en la mamá, evidentemente a un producto que está formándose le va a provocar mucho más problemas, ¿verdad? El uso de la cocaína, pues en especial, pues hemos tenido experiencias con pacientes que utilizan la cocaína, y pues hay bajo peso, hay y tamaño al nacer, el peso y el tamaño del producto se disminuye. Y hay algo muy interesante y muy importante y que es bastante frecuente, y yo ya me he enfrentado a este tipo de situaciones en urgencias: el desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? ¿No hay problemas de adicción Sí, claro, obviamente, sí hay problemas en de el adicción. producto? En el caso de cocaína, sí. En el caso de heroína, sí. En el caso de alcohol, también hay el síndrome de efecto abstinencia. alcohólico, sí, de abstinencia, ¿sí? Y en el caso del Síndrome tabaco, colofetal. en el caso del tabaco, pues básicamente los problemas respiratorios, la baja oxigenación, el riesgo de partos prematuros y abortos espontáneos, ¿sí? Y retardo en el crecimiento. Y retardo en el crecimiento intrauterino. Yo tengo una pregunta, Ernesto. Sí. Primero que todo, bienvenido, muchísimas gracias por venir. Pues es para nosotros aquí un gusto y un honor el tenerte. ¿Sí? Estábamos platicando antes de empezar el programa, pues, que Ernesto y yo somos de la misma degeneración. Con diferente kilometraje. Con diferente kilometraje, exactamente. Sí. Pero bueno, para entrar en tema, ahorita hablaste de la marihuana, obviamente de el uso lúdico de la marihuana. Hoy en día la marihuana la podemos dividir en dos grandes rubros, ¿no? El tetrahidrocannabinol y el dihidrocannabinol. Y se dice que la forma del tetrahidro es, si mal no recuerdo, es la forma tóxica, la que nos produce alucinaciones, las que nos produce inclusive dependencia, y la dihidro, que es la que se está usando en forma médica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, efectivamente, la realidad es que no existen pruebas o no se han hecho estudios así a fondo para corroborar si una u otra pueden hacer daño al producto, pero basándonos un poquito en
en la experiencia con pacientes, que me ha tocado muchos casos, sobre todo de pacientes jóvenes, y bueno, y no tan jóvenes también. Está muy difundido el uso de las drogas en todo el mundo, ¿sí? Claro. Y me ha tocado casos, por ejemplo, tuve un caso de una paciente que un desprendimiento de placenta, ni siquiera la toqué, ni siquiera la vi, la vi nada más en urgencias. No era paciente mía, soy como jefe de servicio, me llaman y la veo, y estaba sangrando con una pancita ya grande. ¿De cuántas semanas tienes? 37 y medio. Caray. Entonces, ni siquiera la toqué, ¿no? Y la vi toda con tatuajes y con argollitas por todos lados. Y le dije, ¿consumes alguna droga? Me dijo, sí, todas. Todos. Entonces, O sea, ¿cuándo O sea, consumes? era metodista. sí. Sí. O sea, Le se dije- metía de todo. Le pregunté yo, oye, ¿cocaína? No, sí. ¿Marihuana? Sí. ¿Peyote? Sí. ¿LSD? Sí. ¿Heroína? Todo. O sea, ya no encontré más que preguntar porque no las conozco, ellos tienen más cosas, ¿no? El hashish también. Y no pregunté nada, agarré la paciente, la pasé directo Hasta el bajo alfombra. a sala, y afortunadamente estaba apenas desprendiéndose una parte de la placenta, una cuarta parte, el bebé salió bien, todo por acá. Y se le hizo después al bebé, a esto voy ahorita porque viene relacionado con esto, se le hizo un antidoping al bebé, se le hizo de drogas y todo eso, ¿y qué creen? Limpio. Limpio. Es lo que decían Limpio. con Y entonces, con pues el eso no quiere COVID y decir, con pues tantas no cosas, significa que no le pueden hacer daño. Tuvo gran O suerte. sea, la barrera La barrera placentaria, placentaria. placentaria, yo ¿no? creo que ya tenía ahí defensas y todo de tantas cosas que se metía la señora. Oye, Pero sí, el uso de la marihuana, por ejemplo, ahorita en este momento, hay una sustancia de la marihuana que es el EBC, que se está utilizando mucho para relajar, para Para el dormir, dolor. para inducir, para el dolor, para inducir el sueño y todo esto. Y está comercializada en todos lados. Y para las se crisis pueden encontrar en convulsivas, ¿no? farmacias y en todo esto. Y sí. Y se supone que no te Es hace, el no te hace daño, ¿no? Se dihidrocannabinol, supone, ¿no? exactamente. Sí. Se supone que no te hace daño. Entonces, pero en el embarazo no está aprobado nada de esto, ¿no? Nada de esto, ¿no? Hay un Sí, colega no, que es urgenciólogo, Toño Villalobos, dice que si se acuerdan del mito de la caverna, yo no he escuchado, no sé, ustedes. Bueno, se refiere a hace muchos años Platón decía que pues, supusiéramos que todos vivimos en una caverna y lo único que ves son tus sombras. Y entonces viene el conocimiento, la inteligencia y hay que descubrir qué hay afuera de esa caverna, pero la gente prefiere quedarse allá adentro, prefieren no tener el conocimiento y solamente imaginar, decir es malo, aquí me quedo muy cómodo. Entonces eso se refiere a mitos y realidades, ¿no? Algo Ok. así. Así es. Sí. Oh. No, pues es que qué pregunta de examen de este Marco Antonio. Sí. No, lo que Aprovechamos. pasa es que Marco siempre está atento a los programas Sí, y interactúa mucho, de veras, a ver qué día también sí, ¿verdad? Que nos ya hace venga favor a de estrenar. venir, Marco, porque aparte de que es un hombre con muchos conocimientos, es urgenciólogo, Ok. maneja los antivenenos ¿Mm? y es un hombre muy activo, está en Lomas Verdes, ¿no? El Seguro Social. En traumatología de Lomas ¿Traumatología? Verdes. ¿Cómo Sí, se llama él? ¿Cuál es su nombre? Antonio Villalobos. exacto, Marco Antonio Villalobos, un saludo. Saludo, Sí, Marco. aprovechamos. Digo, Antonio. Sí, mandamos saludos. Mira, Rafael Zabaleta nos está viendo. Gilberto Betancourt te manda Sí. saludos. Roberto. Hilda Ruiz desde Napa, desde la ciudad de Napa. Exacto. Sí. Rafael Zabaleta desde Veracruz. Muchos saludos. Qué bueno que ya nos están sintonizando. ¿Ok? Ah, ya nos dice que gracias, Antonio Villalobos. Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, pues otro de los mitos, entre comillas, que también son producto o sea, ocasionan pues un poquito de divergencia en las opiniones, es el uso de la cafeína durante el embarazo. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Exacto, es de lo que más mito De lo hay, que ¿no? más De lo que mito más hay, exactamente. preguntan. Sí, la gente pregunta sobre esto y preguntan, dicen si es seguro consumir la cafeína, y sí se han hecho pruebas y sí hay pruebas de que a dosis bajas de 300 miligramos nada más al día no tiene mayor problema el paciente de utilizarlo. Sin embargo,
pues se supone que equivale a 2 cucharaditas de café, o sea, un café en la mañana con una cucharadita y otro en la tarde, ¿sí? Máximo, tiene un margen de seguridad. ¿Cuál es la consecuencia? La pregunta sería, ¿cuál sería la consecuencia de utilizar a dosis altas la cafeína, ¿no? Que esto viene no solamente en el café, sino viene también en los tés, el té verde, el té negro, la Coca-Cola, perdón, pues el no, refresco está de bien, cola. Refrescos de cola. pero Sí. mira, por ejemplo, hay La tés realidad. que tienen más cafeína que Sí, el ¿el propio café? café, Exacto, ¿no? sí. Té rojo, té blanco, té verde, ¿Todos esos tienen cafeína? tienen cafeína. Tienen más Claro. que el café. Sí, Sí. la del té verde y el té negro tienen más que el Té café. negro también. Sí, Por eso es que mucha gente dice, no, pues es que yo tomo té y no tengo y problemas, no tengo problema. pero tienen más cafeína Porque que el propio café. creo que ahí Incluso el chocolate tiene también, Sí. El chocolate tiene, y el descafeinado tiene de 3 a 5 miligramos de cafeína, ¿sí? O sea, no, los descafeinados no están libres totalmente de esto. Sin embargo, el descafeinado su uso puede ser un poquito más elevado en cantidad, porque la cantidad de cafeína es muy baja, ¿no? Sí. Se ha visto básicamente en el uso de la cafeína, pues cambios sobre todo a nivel vascular, ¿no? En lo que es el flujo, los flujogramas de la placenta y del cordón umbilical, y algunos efectos sobre la cuestión vascular, básicamente, ¿no? Que se pueden alterar, y obviamente también los efectos secundarios sobre la liberación de sustancias que pueden activar al bebé, lo tienen más como lo que nos pasa a nosotros, o sea, nos quita el sueño a algunos, ¿sí? La cafeína, y lo mismo que nos sucede a nosotros con el exceso, el temblor, el nerviosismo y todo esto, puede afectar directamente al bebé. Obviamente es más susceptible el producto que una persona adulta, ¿no? Entonces, casi todo lo que nosotros comamos o que bebemos, el efecto que nos haga a nosotros, ese efecto habitualmente es igual o se potencializa más en el producto. Por eso dice que somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos, exactamente. También nos están escuchando del sector salud, Sí. del Centro de Salud T2 Manuel Gutiérrez Zavala, y saludos a Lidia Araceli Andrade Muñoz, esposa de Gabriel. Gracias, Te mando saludos. doctor Peinberg, Sí. y a todo el staff. Gracias. Muchas gracias. Muchos saludos, Gracias. Lidia, de todo los que hacemos el programa. Sabes que te apreciamos mucho. Sí, muchas gracias. Gracias. Yadi Aranda te manda saludos. Debe ser tu paciente. Sí, cómo no. Sí, gracias. Saludos al doctor Ernesto, excelente ginecólogo. Doctor, una pregunta. Sí, cómo no. Ahorita hay que hablar lo de la cafeína. Creo que esto es muy importante porque el grueso de la población, sí, por cultura, a quién no le gusta un buen café, Claro. ¿verdad? Cualquiera le gusta un buen café. Te gusta un buen café. Pero el concepto de la cafeína, hay personajes que se rebasan esos 300 miligramos. Sí, claro, la Sobre mayoría todo de cuando las veces. están embarazadas las personas. Y a veces en lugar de ingerir con lo que dice Roberto, ¿no? Somos lo que ingerimos de alguna manera y lo vamos a expresar. El problema y la inquietud en la historia natural de una paciente embarazada o todo su protocolo de estudio, desafortunadamente a veces son pacientes que ya cursan con problemas hormonales, Así es. por ejemplo un hipertiroidismo, o que ya causan con una gran depresión mayor, algo encubierto, una ansiedad que encubre una depresión, o son para justificar ciertas situaciones para sentirse bien. Entonces, aquí la repercusión fetal puede ser tremenda, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, lo que pasa es que eso que está diciendo es esencial. El estado, incluso el estado emocional de la paciente en sí ya embarazada, está alterado habitualmente por los cambios hormonales, por la predominancia de la progesterona principalmente, y la retención de líquidos, etcétera, etcétera, o sea, todos los cambios que provoca la progesterona. Tendría así como una similitud, no exactamente, con una gran diferencia, como una paciente en la posmenopausia, ¿no? Porque ya no regla, en ese momento por 9 meses no regla, y bueno, aparte con el contraer un bebé en su pancita, y las molestias que ocasiona, etcétera, y generalmente hay alteraciones emocionales muy importantes, sobre todo tendientes
al extremo, ¿sí? A polarización de esos estados emocionales, como son, por ejemplo, muy irritables y de repente muy depresivas también. De hecho, hay una patología que se presenta con mucha frecuencia en las embarazadas, que es la depresión posparto y durante el parto también. Y durante el parto, ¿no? Sí, durante el embarazo, básicamente, ¿no? Sí. Vamos a poner la siguiente, si es tan amable. Otro mito importante, el que sigue, es que la gente también piensa que ingerir picantes ocasiona acné en el bebé, ¿no? La realidad es que sí, no ocasiona más que irritación gástrica en las mamás, ¿no? Sí, y obviamente todos los alimentos buenos y malos, entre comillas, en calidad, en exceso, todo produce alteraciones y produce daño, ¿no? O sea, tomas mucha leche y no eres, ahora sí que alérgico a ningún producto, a ninguno de los componentes de la leche. Si tomas demasiado, pues te va a provocar también problemas de subida de colesterol, triglicéridos, etcétera, y aparte puedes en un momento sensibilizarte para tener una intolerancia a la lactosa, etcétera, ¿no? Entonces, incluso las lactosadas también pueden dar problemas, ¿no? Entonces, igual, comentamos ahorita lo del café, generalmente se les da a las pacientes el límite de cuánto debe tomar de café, pero alguien que ya ha sido bebedor de café, como lo somos muchos de nosotros, ¿sí? O sea, dices, bueno, tantito me voy a pasar, son 300, me voy a pasar a 400 o 500, y entonces si es todos los días, entonces el efecto, pues, malo sobre el embarazo, pues se acentúa mucho más, ¿no? ¿Sí? La siguiente, si es tan amable, por favor. ¿Sí? También se piensa y se dice que comer carne o pescado crudo puede ser dañino. Sí. Y sí lo es, sí lo es. Si ese pescado, el problema es saber si está limpio y si no tiene ningún problema, si no está infectado por ninguna bacteria o parásito, etcétera. Sí, pero si estuviera limpio y estuviera sano el animal que se van a comer, pues no habría ningún problema, claro, que se ingieran crudos. El problema es que muchas veces no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Se presume que está limpio y que pues no tiene ninguna bacteria, pero para eso habría que hacerle cultivos y para hacer estudios que pues no están en manos de cada uno de nosotros. Así es. ¿Y qué con respecto a eso mismo de pescados que están contaminados con mercurio? Sí, se supone que los pescados con azules, hormonas, ¿no? Bueno, hormonas, fíjate que las granjas con los pollos y todo ahí, eso es más que en los pescados. Los pescados, básicamente los pescados azules, así les llaman, sí, que son sí, ándale, todos el pez vela, etcétera, etcétera, que son pescados azules, así los denominan, los clasifican. Estos pescados sí se supone que tienen mayor cantidad de ahora sí que de contaminantes, ¿no? Como el mercurio, ¿no? Y obviamente pues los efectos del mercurio son deleterios terribles, ¿no? O sea, yo estuve haciendo mi residencia rotatoria cuando existía la residencia rotatoria en Pemex, allá en Minatitlán, en Veracruz, y había una cantidad increíble de pacientes embarazadas con problemas del sistema nervioso central, independientemente de la falta del ácido fólico y etcétera. En ese tiempo no se tomaba muy en cuenta. Por la contaminación. Por la contaminación, y se hicieron estudios que no salieron nunca a la luz. Pero por el plomo, ¿no? Por el plomo y por el mercurio también, sí. Se encontró en la leche materna por la contaminación tanta, y bebés con muchas alteraciones de mielomeningoceles y cosas de ese tipo, ¿eh? Sí, entonces sí, por los derrames de los productos del petróleo, sí, básicamente, ¿no? O sea, la contaminación, sí. Metales pesados. Sí, los metales pesados y todo eso. Entonces sí tiene efectos, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El ambiente está contaminado de miles de cosas, ¿no? Sí, pero el exceso de las cosas, de lo que sea, tanto de inhalación, hasta para lo del coronavirus actualmente, ¿no? La carga viral es muy importante, ¿no? Si tú inspiras, y ahorita tenemos todos cubrebocas, ¿no? Pero si yo me quito el cubrebocas y yo tengo coronavirus y le hablo a Gabriel de frente, se lo voy a pegar seguro, ¿sí?
Pero si yo tuviera en este momento, que espero que no, y Gabriel no lo tiene, usando el cubrebocas, la posibilidad de que yo le pasara a él un virus de lo que yo traiga debe ser muy difícil, porque de alguna manera estoy deteniendo aquí en el cubrebocas y él está protegiéndose también, ¿no? Sí, y un llamado de atención muy importante, el cubrebocas, pues bien colocado, porque no hemos visto gente que lo tienen de bufanda o lo tienen nada más en la boca, Ajá. sí, con la nariz afuera. Yo creo que es importante hacer esa reflexión en la gente que nos está viendo, ¿no? El uso correcto del cubrebocas. El cubrebocas, exactamente. Y esto va para largo. Sí. Esto va para largo y esto va a ser todos estos cuidados de todas las cosas contaminantes y drogas y todo esto que se prestan a mitos y a realidades también. Esto va para largo porque cada vez está progresando más la contaminación, más a nivel mundial, y el uso de las drogas se está solventando o se está permitiendo de una manera extraordinaria, ¿no? Están ganando terreno, ¿no? Mira, hay una pregunta muy interesante de Samantha desde Monterrey. Ajá. Dice, doctor, están mencionando, si se puede señalar o mencionar por qué se están yendo al alza las muertes por COVID en embarazadas. Ajá. ¿Hay alguna relación de mala alimentación, algún tipo de enfermedad de las pacientes? ¿O por qué, a qué se debe esto? Ok, te voy a contestar perfectamente bien esto, porque tengo incluso la experiencia de hace un par de días, de una paciente de 35 semanas, 35.5 semanas, que empezó con tos, empezó con problemas leves, una tos fue con el otorrino, le dieron tratamiento para la tos, le dieron un antihistamínico, la loratadina, que está permitida en el embarazo, y un antitusígeno natural, ¿sí? Y la paciente, en lugar de mejorar, empezó a empeorar, le mandó a hacer el estudio, el doctor Rino, para COVID, salió positivo, y la paciente antier, en la noche, me habla con insuficiencia respiratoria. Desafortunadamente no tenía seguro de gastos médicos ni seguro social, se tuvo que ir a un hospital de salubridad, y la mandaron actualmente el día de hoy, le interrumpieron el embarazo ahí en el Mónica Pretilini, allá de Toluca, la tuvieron que mandar hasta allá. ¿Qué pasa con la embarazada? La embarazada es simplemente por el hecho del embarazo, su estado inmunológico se encuentra deprimido en comparación con la paciente que no está embarazada, ¿no? Entonces es mucho más susceptible no solamente de una infección por coronavirus, sino de otro tipo de infecciones virales y de otro tipo, por ejemplo, los candidiasis, ¿no? Vaginal, o infecciones de vías urinarias, etcétera. Tiene más susceptibilidad, y entonces, pues por esa razón es mucho más importante tener todos los cuidados siempre que acudan a consulta con sus médicos, que salir a la calle. Debe estar más confinada la paciente a su casa en estos momentos hasta que pase el estado gravídico, y se va a tener que ir acostumbrando a vivir como estamos todos ahorita con esto. Pero en el estado gravídico, en el estado de embarazada, debe de permanecer lo más cubierta y lo más protegida posible, porque su estado inmunológico está abajo en comparación con las demás pacientes, aunque coma bien y aunque tome vitaminas y aunque haga mucho ejercicio. De todos modos, simplemente el hecho de estar embarazada y estar con un producto o otro ser humano adentro de ti está consumiendo el doble de las cosas, e incluso tu estado inmunológico, ¿no? Sí, tus anticuerpos, ¿sí? Esa es la razón, ¿sí, Jaime? Y hay que entender que el problema que nos da el COVID es un problema de vasculitis. Y la paciente embarazada de por sí puede llegar a tener un proceso inflamatorio crónico que se agudiza justamente con el virus. Entonces, esa vasculitis se incrementa y vamos, haciendo una proporción, si le da COVID a una persona no embarazada y a una persona embarazada, la respuesta de la paciente embarazada es el doble. Exacto. Y recordar también que el comportamiento actualmente del cuadro clínico es, diría palabras, difuso, muy confuso. Así es. Manifestaciones clínicas son muy variadas. Claro,
la característica que habíamos considerado todos desde el principio, la clásica fiebre, la clásica tos, la dificultad respiratoria, Así es. ataque a estado general, pero prácticamente podemos tener pacientes que no cursan, pueden cursar a febriles totalmente y ahorita ustedes recordarán que ahorita están tomando mucho la temperatura. Pues no nos vayamos con las tomas de temperatura en sitios específicos, pero es más que una toma de temperatura. Entonces, ¿a qué se debe tanto? Usted lo ha dicho, doctor, lo has dicho tú. Pues eso pasa primero por la fase de tipo inflamatoria, después la inmunocoagulopatía, que es la vasculitis que tú mencionas hace un momento, Jaime, y en relación con la cantidad de carga viral. Y lo que habías dicho, Jaime, lo que habían comentado, la falta de protección y sobre todo el hacinamiento y la promiscuidad familiar. Exactamente. Y hay es muy constante. Fíjate que hemos visto, no sé si a ti te ha tocado, las pacientes con COVID embarazadas nos dan un cuadro muy característico, simulan un síndrome de HELP. Sí, también se ha comprobado que hay tendencia y por posibilidades están haciendo un estudio. Todos los estudios que han salido no tienen una realidad, un valor real, ¿sí? Un sustento, porque son muy poco tiempo. Exactamente. Pero sí, COVID se ha visto que las pacientes con COVID tienen mayor tendencia a desarrollar problemas de tipo la toxemia, ¿no? La preeclampsia, la eclampsia, etcétera, ¿no? Exactamente. Sí, y porque hay un estado procoagulativo, o sea, que hace que las pacientes, ¿qué quiere decir esto? Que coagulan más su sangre. Pueden formar trombos. Pueden formar trombos, es un estado trombótico, ¿sí? Entonces es importante, por eso, todas las medidas de los cuidados para evitar que la infección llegue a pasar. Esta paciente, ahorita repito, está en un hospital de especialidad. No se pudo atender en un hospital particular, porque aparte están los costos exorbitantes, ¿sí? Les piden desde 250 hasta 350,000 pesos para que puedan ingresarlos, ¿no? Y si no tienen, se tienen que ir a otro lado, ¿no? Tienen que ir a otro lado y generalmente la institución, están saturadas las instituciones de esto. Nosotros en el hospital donde yo trabajo, está lleno el hospital, ¿sí? Estamos llenos de esto. Esto no tampoco quiere decir, es una cosa muy importante y sí lo quiero enfatizar, porque la gente piensa que un hospital COVID es un hospital donde si se meten se van a infectar. O sea, qué bueno que lo dices. definitivamente eso es una falsedad, ¿sí? No es cierto esto, al contrario, los hospitales COVID, como el Hospital Español, el Hospital Star Médica, donde yo trabajo, son hospitales que precisamente por manejar pacientes de ese tipo, tienen todos los protocolos de protección y seguridad, tanto para los pacientes como para el personal que trabaja ahí y para los médicos sobre todo, ¿no? También, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el Hospital Star Médica, en Lomas Verdes, desde que llegas, primero ahí la entrada del estacionamiento, ahí te hacen un protocolo. Si hay datos, se manda al sótano 6 para que les hagan un triage e incluso les mandan a hacer estudios si es que hay alguna situación que lo amerite. Y si la paciente sale positivo del estudio rápido que se hace, y si tiene eso, no lo dejan entrar al hospital, ¿eh? O sea, no entra al hospital y mucho menos a los consultorios, ¿no? ¿Sí? Le hablan al médico para que la baje a ver ahí. Después de ahí del estacionamiento suben al elevador, hay 3 elevadores para subir a los consultorios. Uno está asignado específicamente con un elevadorista para puro paciente COVID, ¿sí? Nada más. Y los otros 2 están asignados para pacientes que no tienen problemas de COVID. Entonces, y solamente se permiten 4 pacientes en cada elevador y en cada esquina, volteando hacia la pared, viene el señalamiento en el piso, etcétera, ¿no? ¿Sí? A la entrada de cada elevador también hay sanitización con alcohol, con aparatos para sanitizar las manos, etcétera. Y no se permite, obviamente, a nadie que entre sin cubrebocas. Y si trae careta, es mucho mejor todavía. ¿Sí? Fíjate que qué bueno que lo... Es bien importante, porque la gente no quiere ir a los hospitales a ver a sus médicos porque... Piensan que inclusive pasar cerca del hospital, ya el ambiente, en el aire está el COVID y se pueden infectar. Sí es importante esta aclaración que haces, ¿no? Tanto el Hospital Español como el Hospital Ángeles, o sea, el área COVID está totalmente aislada y ajena a lo que es la hospitalización. Así es. Y efectivamente debe de haber protocolos para que la gente ingrese. O sea, les voy a poner el ejemplo de una paciente que se va a operar de lo que sea, cesárea o
o se va a operar le vamos a hacer una histerectomía o le vamos a quitar la matriz, esa paciente debe de entrar al hospital con una prueba negativa de COVID para entrar al quirófano no COVID. Y entonces, si la prueba tiene más de 48 horas, se la tiene que volver a hacer y no la dejan ingresar al hospital. Así es. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes una paciente que está embarazada y que va a llegar, porque ya nos pasó, una paciente, inclusive yo recuerdo una paciente que tuvimos aquí, embarazada, que tenía su prueba de COVID de una semana anterior. No sirve. Entonces dice, no, pero aquí está mi prueba, es negativa. Perdón, pero por protocolo, efectivamente, día a día después de la prueba, la posibilidad de tener COVID incrementa. ¿Sí? Entonces, esta paciente lo que le pasó fue que tenía su prueba, pero como no estaba vigente, le hicimos una prueba de COVID y mientras estaba en trabajo de parto. La paciente asintomática. Termina, o sea, tiene a su bebé sin ningún problema, sin ninguna sintomatología y tuvo el bebé como a las 3, 4 de la tarde. Esta paciente la teníamos en un área en la que no estaban las pacientes COVID positivas, pero tampoco estaban las pacientes COVID negativas. O sea, estaban como en el limbo. Hay una parte especial que tenemos aquí justamente para esos casos. Intermedia. Y a las 8 de la noche que nos dieron la prueba salió positiva. Es importante porque entonces a esta paciente la tenemos que pasar al área COVID y no la podemos juntar con las pacientes sanas. Pero hay algo muy importante, aunque sea eso, aunque pase eso, la clave de todo esto para que no haya más contaminación es tratar a todas las pacientes. Así es. Que aunque no tengan COVID, por lo menos su cubrebocas. No, todas están con protocolo. Y lo más importante de todo, y que la gente no bajar la guardia. La gente tiene que saber que hasta ahorita, en este momento, en los estudios, que son muy pocos, porque, bueno, son muchísimos, pero ninguno tiene un valor realmente así claro, porque son muy poco el tiempo para poder hacer valoraciones específicas de lo que se está usando en tantos medicamentos como sintomatología, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa bien importante que se sabe específicamente. La vía directa para provocar un problema de infección por coronavirus es la vía respiratoria. Eso es definitivo. ¿Sí? Si tú agarras algo que tiene el coronavirus y no te tocas la cara, no te pasa nada. Nada. Sí, porque no sea... Ni tampoco en la ropa, ni nada. Si tú no lo respiras, no hay problema. Eso es bien importante, porque la gente cree que llega al hospital y es COVID, no, me va a dar porque anda en el ambiente. No, está en el ambiente. Se mete por las ventanas. No, claro que no. Y ¿saben qué, compañeros? Es que lo importante de este concepto también, que hay que entender que la prueba para identificar es el PCR, para identificar el contacto, exclusivamente es para identificar. Y una vez que está el contacto, lo hemos manejado mucho, Jaime, aquí. El concepto no va a ser positivo inmediatamente. Una vez que tengan el contacto, para que salga la prueba positiva, pasan a lo sumo de 5 a 7 días. Así es. Para que sean positivos los PCRs, identificar que tuviste el contacto. O sea, a veces a eso se debe que precisamente de una manera insistente vuelves a repetir la prueba. Así es. Pero eso es lo que tú acabas de mencionar, Jaime, no está exento de que a pesar de que salió negativa, por el tiempo de incubación se activa. Y esa es la respuesta. Tampoco si sale positivo y no tiene síntomas, no sabes cuándo lo adquirió. Exacto. Ese es el otro asunto. Por eso es importante la zona intermedia que marcabas, Jaime. Ahora, perdón, pero la zona intermedia debe de ser protegida como si fuera la zona COVID. Así es. Sí. Entonces, de hecho, por protocolo a esa paciente se le atendió como que si fuera COVID positivo. Así es. Y todos, el personal, camilleros, enfermeras, cirujano, todo mundo que estuvo con esa paciente, anestesiólogo, protección. Tuvimos medidas de protección específica para COVID. Mientras se haga eso y se sanitice las áreas donde están las pacientes y donde se sientan y donde estén todo esto, los descansabrazos y todo esto,
yo creo que la posibilidad de que se transmita el virus a otras personas, a nosotros mismos, se disminuye en un porcentaje muy alto, no les sé decir cuánto, pero sí en un porcentaje mucho más alto que si no se hace, ¿sí? Y eso es bien importante, ¿no? Sí, entonces, yo creo que es muy interesante el tema de COVID. A mí me gusta mucho, ya tengo bastantes experiencias malas, pacientes embarazadas. De hecho, me tocó otro caso terrible de una paciente que atendí hace 10 meses de parto natural, que no son tan frecuentes ahora, desafortunadamente, ¿sí? El primer parto, y llegó al consultorio con dolor en epigastrio, en la boca del estómago, ¿sí? Entonces dije, bueno, pues eso no es mío, se lo paso al gastro, porque seguramente es una gastritis o es un problema de la vesícula, etcétera. Se lo pasé, el gastro dijo, sí, yo creo que sí, eso seguramente es algo de la vesícula, le vamos a mandar a hacer ultrasonido en una tarde, y de repente la paciente le habló en la madrugada y me habla mi compañero, que tengo un grupo yo ahí el Hospital Star Médica, de varios especialistas, y él es mi gastro cirujano ahí. Me habló, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a meterla porque tiene mucho dolor. Ya con estudios que no salió nada en los estudios, solamente no se veía bien, se veía todo borroso, ultrasonido, tomografía. Y sorpresa, a la hora de entrar por láparos, negro el intestino, totalmente negro. ¿Sí? Negro. Ajá. Fíjate qué cosa, y sin ningún dato de nada, ni tos, ni nada, fíjate. Sí. Eso es muy interesante porque esto está hablando de la forma tan variable y tan poco certera de cómo se presentan este tipo de problemas con este virus que está haciendo estragos, ¿sí? Una trombosis mesentérica con 2,5 metros de cementérica, sí, porque es de Cementérica. La paciente después de esto se le hizo una resección, se hizo una anastomosis, etcétera, y después hizo un problema también de trombosis a nivel de las venas arterias renales. Hizo una insuficiencia renal, hizo insuficiencia hepática, hizo un CID, porque se manejan con anticoagulantes y todo esto. Una coagulación Tuvimos que meterla otra vez a operar, etcétera. Y finalmente la paciente hace un mes falleció. Y con muchas complicaciones. Con unas ¿no? complicaciones terribles y con una complicación económica terrible. Y además, Falla orgánica, ¿no? Muy orgánica. Con se fistulizan, hacen problemas ahí. Sí, hubo que reintervenirla. Y desgraciadamente, como tú la atendiste, fuiste el último que la atendió sana, entre comillas, Así es. pues obviamente se intuye que, bueno, pues el responsable fuiste tú. O sea, no obviamente, no te estoy echando responsabilidad, pero lo que sí es que me pongo en el lugar de los familiares y digo, a ver, yo la traje bien, y después de este evento catastrófico, vino toda la catástrofe, ¿no? Obviamente, pues sabemos científicamente que no va así el asunto. Pero el problema es, o sea, ella 10 meses antes se atendió. A mí me pasó, o sea, cuando llegó conmigo, llegó ya con sintomatología. Con una aparente apendicitis, que se veía un caos en las radiografías, está con un cirujano, y era una enfermedad de Crohn. Fue un caos, 3 meses, cirugías, y al final la paciente fue de edad, hecho, se fistulizó, se hizo el histopatológico, terapias, y los pacientes me señalaban, ¿no? Claro. Y yo les demostré, porque además fumadora, y eso se ve mucho en los fumadores, los antecedentes, el estudio histopatológico, las resecciones, cirujanos certificados y todo, porque además tenían un familiar o un conocido que venía del Obregón. Dije, este es un paciente, después de la primera cirugía, dijo, no, yo no me la dije. No, bueno. Yo le quiero decir algo, perdón, sí. pero le quiero decir algo que es bien importante. También enfatizar lo que acabamos de hablar ahorita, que es más seguro ir a un consultorio, incluso de un hospital, porque el protocolo no es del doctor nada más, de su consultorio particular, sino es del hospital, y aparte todo el personal y el médico que estamos en ese desde lugar. la puerta. Sí. Entonces es bien importante esto, hacer énfasis en que es más peligroso
mucho más fácil que se contaminen en un súper o en una tienda de regalos o en un Oxxo, perdón, en una tienda de conveniencia. Tú vas a pagar el Conveniencia, comercial, perdón. llevan 3. Perdón, no sé, porque son los más famosos, ¿no? Son las tienditas, en una tienda de abarrotes o en cualquier lugar Pues, al fin público. de esas Claro. tiendas hay en todas las esquinas. Y ahora más que se reabrieron las ¿cómo se llama? Las tiendas. Las tiendas y los No van a Sí, querer, es no van a querer comerciales, ir a ¿no? los Aquí Oxxos. tenemos un compañero conductor, Enrique Sánchez Vera. El programa fue ayer, Sánchez Vera. Dice, buenos días tarde, pero sin sueño. Sánchez Vera, el programa fue ayer. Sí, se equivocó. Se Ayer nos equivocó. dijo que no va a haber programa y todo el mundo pensando, no llegué. Dije, Se equivocó ya de no día. consumas esa chingadera, ¿no? Porque mira cómo te pones, Sánchez Vera. Sí, hombre. El programa fue ayer. Estamos ahorita haciendo el de la próxima semana. Fíjate que le pasó a mi hijo. Le pasó a mi hijo es cirujano. Entonces le llegó un paciente para operarse de apéndice. Y pues en vez de operarlo, o sea, le dijo, vamos a estudiarte primero. Y obviamente a ese paciente lo estudian, le hacen una tomografía, que es ahorita el estándar de oro para apéndice. Y dice, también háganle tomografía arriba. Y oh, sorpresa, datos compatibles con COVID. Uf. Y los familiares me lo comenta mi hijo, le dicen, no, es que nosotros venimos para que nos operes del apéndice porque otro doctor nos mandó. Les dice, no te voy a operar del apéndice porque tu apéndice está sana. Tú lo que tienes es COVID. Fíjate, ¿sabes, Jaime? cómo se van haciendo las ahorita cosas. que estás mencionando esto desde el punto de vista clínico, sí es cierto, porque se calcula un 50% de los pacientes que tienen una sintomatología de tipo leve, no complicada, que cursan con problemas de tipo respiratorio, que aparentemente pasan desapercibidos y no le hacen caso. Se está encontrando últimamente eso que encontró, ¿cómo se llama tu hijo? Alan, eso que encontró Alan, sin pasar precisamente por un cuadro típico no hay nada. de COVID. Y Entonces fue un hallazgo, claro. pero es porque ese chico ya había tenido un problema respiratorio, fue transitorio, no le hizo caso. Y pasó a digestivo. Fíjese que Y a COVID, hay algo sí. interesante también. Ahorita en los estudios, revisando estudios, porque todos los días llegan 20,000 cosas. El virus, el coronavirus, se ha encontrado casi en todas partes del cuerpo. ¿Sí? Incluso ha habido casos de meningitis también. O sea, allá en el hospital tuvimos un caso de esto y obviamente no le fue muy bien. Pero se ha encontrado en el esperma, se ha encontrado en el flujo vaginal, se ha encontrado en las serosas. Pero no es lo común. Pero a lo que voy esto, la única prueba de que aunque estén en todos esos lados, en las heces también, la única prueba Así es. de que de por donde se transmite es por la vía respiratoria. Así es. Hasta ahorita es lo único que se ha comprobado, y la entrada a nivel de los ojos, ¿no? Sí, que provoca una conjuntivitis, pero no ha habido un caso de reporte de que la conjuntivitis, hasta ahorita que yo sepa, no sé si ustedes tienen otra información, en que se haya desarrollado la enfermedad a partir de la conjuntivitis. Bueno. ¿Sí? ¿O sí? ¿Sí ha habido casos? Lo que vino el oftalmólogo. Sí. Se habló de Y habló de ese eso, tema, de que sí se ha entrado. O sea, que a partir del ojo sí. es muy benévola. O sea, Sí. hay un tipo de conjuntivitis que tarda en sanar sin una sintomología tan aparente durante una semana. Sí. Pero, desafortunadamente, a diferencia de otro tipo de conjuntivitis que es muy malévola, por ejemplo, la adenovirus, Ajá, sí. u otra infección de tipo ocular, esta no da tanta sintomatología, es más, ni la da. Ojos rojos. Así es. Y pasa a nivel sistémico. Okay. Entonces, por eso es bien importante el lente. Excelente. Okay. En el conducto nasolagrimal. Esa es la conexión que Es tiene la con la vía conexión, respiratoria. exactamente. Aunque Seguimos uses viendo tu- que vía respiratoria es tu número uno. cubreboca. Sí. Así es. Exacto, pero sí. Un 3% por ahí es el reporte. Ok, perfecto. Pero sí. Bueno, vamos a mandar saludos nuevamente, ya hay mucha gente. La maestra Diana Tepepa
los manda a saludar. La doctora Silvia Pic los manda a saludar, Gracias, que Silvia. está Saludos. viendo el programa. Gab Biel, una representante médico de aquí del Hospital Español. Rocío Serra Duperú, nos manda a saludar a todos. ¿Quién más? Enrique Sánchez Vera, ya lo saludamos. Él y Carlos Augusto Mendoza Zamora, Enrique. Mi saludos. hermano Serafín Canales. Exacto, qué bueno. Y Berenice López te manda a saludar, que eres el mejor ginecólogo, Sí. tu paciente. Pues, Y pues estamos aquí, por favor, ya Guillermo saben. Riverol. Ajá. A todos los que nos acaban de sintonizar, los cibernautas, estamos revisando el tema mitos y realidades en el embarazo. Y Ya afortunadamente va subiendo el rating, ¿eh? Exacto, nos está subiendo el rating. No es Gremlin. no es para menos, Painter. tenemos a Ernesto. Sí. Digo, Gremly Cruz, la tanatóloga, Exacto. es de Gremlin. Yucatán. Ah, ya ves. Sí, estamos aquí. Ya ves cómo tienes tus Bueno, pues Sus sí, fans. conocemos ahí. Bueno, yo creo que es el programa, básicamente, ¿no? Sí. Sí, el Oigan, programa. doctores, el tema es muy juicioso, Ujú. sobre todo ustedes de la experiencia en ginecología. Veo o siento a las damas embarazadas que están muy aprensivas, están muy espantadas. Y el tema que Sí. constantemente se expresa, ¿no? O sea, yo no quiero ir al hospital porque ahí te matan. Ya se aclaró hace un momento Ujú. que no debemos de caer en eso. Entonces, la invitación de ustedes como ginecólogos, creo que es muy importante Así es. el enfatizar que toda dama que lleve un proceso de embarazo debe haber un protocolo de estudio previo y una conexión totalmente directa con su ginecólogo, con su médico de cabecera, porque hay etapas, creo, no creo, es así, antes de embarazarse ya hay un contacto previo con su ginecólogo, se enfatiza y las preparan. Y precisamente ahorita que estamos en época de COVID, que llegó para quedarse, de alguna Ujú. manera, hay que entender que es una serie de lineamientos, ustedes en su experiencia Ujú. como ginecólogos, que les dan indicaciones a sus pacientes en cada determinado tiempo cuándo son sus citas y a qué están expuestas y todos los riesgos enfatizados. Porque el tema de mitos se puede convertir en algo que son realidades en cierto momento. Así es. A veces ya no son tanto mitos, Ya se no son convierten en mitos. realidades, Ujú. porque los mitos son leyendas. Así es. Entonces, de alguna manera, enfatizar lo que tú también dijiste, lo que dijo el doctor Ernesto. No olviden que siempre debe estar en contacto con su médico de cabecera. Actualmente se utiliza mucho la videoconferencia actualmente. Siento que es una ¿Quieres manera. tomar algo? ¿Quiere Un tecito. Siento que es una manera de que ustedes, tomar algo? colegas, No, mira, tengo lo aquí. están llevando a cabo, ¿verdad? Sí, yo... Para evitar sí, esos mitos. Básicamente, mis pacientes, té todos para- mis pacientes tienen, yo cuando termino la consulta, en el momento que termino la consulta, ahora sí que personal, presencial, en ese momento le digo, tu consulta no termina aquí. claro. Exacto. Ahí en la receta viene mi teléfono celular, me agregas al WhatsApp. Si no es una pregunta que tú consideres que sea importante, rápido, urgencia, que te conteste, lo puedes escribir y yo en el curso del día te la contesto, ¿no? Y gracias a Dios tengo fácil como 30 hasta 50 mensajes al día de pacientes de cosas que si me puedo pintar las uñas, relacionado con mitos, Ujú. ¿no? Que si me puedo pintar el cabello, que si, oye, me pueden hacer el Papa Nicolau, que esa es la siguiente. Es Aunque decir, esté ¿continúas? embarazada, Sí. sí, podemos continuar. Ah, Sí. Hay una pregunta que se hizo hace 8 días y Sí. no se contestó. Ajá. Preguntaban mucho La que si sigue, la que sigue. relaciones sexuales y COVID, Vamos y por relaciones eso. sexuales Esa y parte. embarazo. Vamos por eso ahorita vamos a adelantar. Ah, Es la Ah, siguiente ahorita- diapo. Ok, Sí, lo vamos a esa- tratar esto. Eso es importante. Dice que muchas de las veces la paciente piensa que es peligroso que la revisen, que le hagan una revisión ginecológica, o sea, que le pongan un espejo por vía vaginal y que eso es un método invasivo o que le hagan un tacto. Todo depende de quién lo haga, cómo lo haga, ¿no? Que eso es bien Exactamente. importante, ¿sí? Porque eso es súper Se importante. sienten ¿sí? algunas un mujeres guante de box. ultrajadas. Sí, se sienten ultrajadas, ¿sí? Hay técnicas para hacer exploraciones, ¿eh? Claro. Generalmente los médicos, o sea, tenemos que usar un poquito de gel. Yo, por ejemplo, habitualmente, con todo respeto, lo que utilizo es primero un dedo nada más, le aviso al paciente y le está viendo en pantalla lo que yo voy a hacer. Entonces me pongo gel en 2 dedos, primero un dedo introduzco dentro de su vagina,
y siento la resistencia y después pongo el segundo dedo y después alzo mis dedos y por aparte de atrás de mis dedos meto poco a poquito el espejo, que es un espejo que tiene habitualmente la punta roma y no lastima, y voy sacando mis dedos y voy poniendo el espejo, y cuando lo abro despacio, porque hay compañeros que meten el espejo así de un solo y se les salen hasta los ojos a los pacientes, y eso Claro. es realmente terrible, ¿no? Porque aparte de que les da pena, les provoca dolor. Entonces dicen el Papa Nicolau duele. No, no duele. Lo que duele es una exploración agresiva para el paciente, ¿no? Así es. Sí se pueden hacer los Papa Nicolau. No se pueden utilizar los mismos materiales para una paciente que no está embarazada que sí está embarazada. Para usar el cepillo endocervical, cepillar el cuello no es conveniente. Se puede utilizar un hisopo o se puede usar una espátula de Air, que se llama, que es una espátula de madera. De madera. Sí, presionando levemente, tiene dos partes la espátula, tiene una parte que va hacia el cuello, hacia adentro, y otra parte que va por fuera, y si lo haces con gentileza, es probable que no provoques ningún sangrado, puede haber un poquito de sangrado, pero habitualmente no le lastimas si lo sabes hacer, eso es bien importante. Entonces, sí se puede hacer el Papa Nicolau durante el embarazo. Ernesto, perdón, nos están pidiendo que des tus datos, Así. tu dirección, tu teléfono, tus redes sociales. Ah, claro, sí, como no, con todo gusto. Sí, bueno, yo estoy en el Hospital Star Médica Lomas Verdes. Mi teléfono es el 55 54 04 5609. Sí, y ahí ustedes me agregan, no me tienen que decir quién es, soy Juanita Pérez, etcétera. Sí, porque si no, no les contesto, ¿eh? Sí, eso sí es muy importante, por seguridad, sí. Sí, Y, claro, y claro. entonces ya me dicen pues pueden sacar incluso cita a través de esto, aunque los teléfonos del consultorio están abiertos también. En mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, tengo también Twitter, tengo también Instagram, hasta el TikTok. Ah, pues ahí está, entonces De ya. nuevo. Hasta el TikTok ahora. que Zaira, está no saliendo, tenemos sí. TikTok nosotros. Y nosotros, A ver, ¿cuándo así? Sí, sí, de nuevo. Bueno. Entonces en eso estamos ahí metidos. Entonces es Perfecto. fácil encontrarme, nada más ponen doctor Ernesto Painberg Puente y van a ver ahí las... ¿Y aquí en el Hospital Español estás también? ¿O No, ya ya no estoy aquí en el hospital, estoy como vocal del colegio, Ajá. Jaime tuvo a bien invitarme, ¿sí? Pero estoy básicamente en el Hospital Star Médica en Lomas Verdes, ¿sí? Lomas Verdes, y repito, a través de WhatsApp o por vía directa, con todo gusto, siempre contesto, ¿eh? Bueno, bien. yo creo que podemos seguir a la siguiente. Sí. La siguiente esto se refiere al el peligro de hacer ejercicio durante el embarazo, si es conveniente hacer ejercicio o no. Todas estas cosas que estamos hablando tienen que ser personalizadas y valoradas por sus médicos tratantes para que esto funcione como debe de ser, ¿sí? El médico que la está viendo es el médico que sabe cuáles son los riesgos y las morbilidades, o sea, las enfermedades o problemas físicos o emocionales que tiene su paciente, y con esto él va a determinar qué tipo de situaciones son permisibles y qué otras actividades o no son permisibles. En el caso del ejercicio, si el embarazo es un embarazo sano y la paciente está acostumbrada a hacer ejercicio, sí, pues adelante, lo pueden hacer disminuyendo la intensidad sin que sean ejercicios de esfuerzo, de levantar pesas o hacer ahora sí que forzar el abdomen, correr, brincos, etcétera. Cero, de alto impacto, cero. Lo que está recomendable básicamente lo que es recomendable son ejercicios de tipo aeróbico. Básicamente, los más recomendables conocidos es la bicicleta fija, natación, siempre que la alberca no tenga demasiado cloro, que también es otra cosa, porque sí se ha visto que el cloro en exceso puede tener algún efecto sobre el embarazo y salió por ahí un artículo que podría tener efectos de amenazas de aborto, ¿no? ¿Sí? Y obviamente la caminata... ¿Sobre la vulva? Sobre la vulva, sí, exactamente. Y la yoga. ejercicio como la yoga también es excelente ejercicio. Hay yoga La para yoga. Sí, hay yoga para embarazadas también. De hecho, los cursos de psicoprofilaxis Pilates. y los cursos de Claro. yoga para Pilates. esto, ellos manejan muy bien todos los ejercicios adecuados para eso, e incluso las dietas, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Pues sí se puede hacer, debe de ser ejercicios suaves,
que no impliquen tensión o fuerza nada más, ¿sí? ¿Qué me dices de esto tenis y de jugar tenis? pues solamente que juegues parado, que no estés corriendo. Y todo. ¿Verdad? impacto, ¿no? El problema del tenis El es que impacto. vas corriendo y tienes que hacer frenos bruscos, tienes que girar. O sea, ejercicios que Ya no te impacta, impliquen. ¿no? Y eso Que no impliquen pues, fuerza, brincos, exceso de fuerza, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto Brinco, puede tercio. provocar que se pueda... aeróbics de bajo impacto. aeróbicos de bajo Sí. impacto, que se pueda romper la fuente y se salga el líquido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de otras causas que hay, infecciones vaginales, de vías urinarias o problemas de gastrointestinales, ¿no? Que son causas principales de amenazas de aborto. Caminata, ¿no? Sí, la caminata también es bueno, sin Excelente. excesos, ¿no? A nosotros mismos, si nosotros corremos en exceso, nos podemos infartar, Sí. aunque tengas muy buena condición, ¿no? ¿Sí? Entonces, también los brincos a la larga nos van a lastimar las rodillas, nos van a lastimar Antiimpacto. los pies, o sea, toda la zona de soporte de nuestro cuerpo, ¿no? Pues todo debe ser moderado. Si alguien no ha hecho ejercicio así habitualmente y está embarazada, puede iniciar con ejercicios, ahora sí que guiada por alguien, pero con ejercicios no de alto impacto. Y ¿no? algo Muy- que generalmente la dama, la tendencia tiene que cuando se agacha, flexiona para recoger algo, nunca flexiona las rodillas, la mayoría de ellas. Entonces, Todos por ser tenemos que embarazadas, flexionar las rodillas. Así Todos. lesiona la región Embarazados, lumbar. ajá. Exactamente, en brazos, le lesiona la región lumbar. Entonces hay que flexionar siempre las Así es. rodillas cuando se agacha. Eso es muy Eso es muy importante, no importante. solamente por lo que dices se puede lastimar las rodillas, sino porque el movimiento Región lumbar. de agacharse sin doblar las rodillas puede provocar una cosa que se llama hipotensión ortostática, ¿sí? A las pacientes que tienen mucha variabilidad en sus Sí, logran. niveles de la presión arterial, No le llega y eso sangre no al le cerebro. llega y se puede caer porque se marea, ¿no? Se puede, eso Oiga, O sea, no le llega al agua a los tinacos. a los Por tinacos. por ahí porque se incrementa un poquito el segundo trimestre, ustedes que tienen la experiencia, así es. aumentan los líquidos, hay Así un poquito es. de modulación, hay una anemia Pero el problema fisiológica. no es tanto de aumento de los Anemia líquidos, sino que fisiológica. los vasos, o Se sea, expanden. las venas y las arterias Se dilatan, también están se dilatadas. dilatan. Tiende a la Entonces, hipotensión. Tienen menos presión, por eso la Exacto. paciente... Las embarazadas, normalmente nosotros en promedio tenemos 5 litros de sangre a promedio, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Bueno, entonces en el embarazo se aumenta el 40%. Estamos hablando que tenemos 2 litros más, 4 por 5, 20. O sea, 2 litros más. Entonces estamos muy hemodiluidos. Lo que tú hablas de la anemia fisiológica, precisamente ahí es donde se expresa esta situación, ¿no? En el que estamos con mayor cantidad de líquido y realmente la hemoglobina, a veces tienes una hemoglobina de 12 y a lo mejor es 13, ¿no? Exacto. Tienes por lo menos una diferencia, ¿no? De 10 y es 11 realmente, pero está diluido porque, por el exceso El líquido. de líquidos que tenemos, ¿no? Exacto. Entonces, en fin, otro punto importante, si es tan amable, ¿sí? Es que mucha gente le da miedo, es que piensan que si hay una circular en el ultrasonido, que a veces yo ni siquiera se los digo, porque si no tiene repercusiones a nivel vascular, que no se ve que haya flujos con resistencia, etcétera, no tiene mayor implicación habitualmente el que el bebé traiga en el ultrasonido se detecte una circular que no esté apretada, ¿no? Obviamente, si alguien que está haciendo un ultrasonido no sabe interpretar eso, es mejor que lo mande con alguien que sí lo sabe hacer y que determine qué tan peligroso puede ser que traiga una circular de cordón en el cuello, Y ¿no? de hecho, el bebé puede nacer con una Sí, pueden circular, hacer. El 25% de los embarazos puede traer este tipo de situaciones, que trae circular de cordón. No es motivo de ningún problema, siempre y cuando se determine que no está teniendo afección sobre el producto o que está disminuyendo la circulación, ¿sí? En un momento dado. Los bebés hacen movimientos en tornillo, se dan vueltas así a veces, y cuando todavía no están encajados, y a veces en un momento dado pueden tener una circular aparentemente, y a los 5 minutos, si estás haciendo el ultrasonido, lo vuelves a checar y ya no está. Se movió el bebé también. Eso puede ser también lo puede una tener situación. como en charretera. En charretera, etcétera, ¿no? Entonces, Hay una pregunta muy interesante de Sonia que dice, doctores, ¿hay ejercicios para que la vagina se haga más flexible y no duela tanto en el parto? sí lo hay.
Sí lo hay en los cursos de psicoprofilaxis. Se les Ujú. enseña, por ejemplo, hay muchos ejercicios que se hacen precisamente para darle mayor elasticidad y mayor funcionalidad a la vagina, ¿sí? Incluso los músculos no solamente de la vagina, sino músculos del abdomen, Ujú. ¿sí? Y la respiración, etcétera, etcétera. Un ejemplo, por ejemplo, para relajar la parte de la vulva y de la vagina cuando ¿El perine? están en el periné, cuando están en trabajo de parto, es el uso de las pelotas que se sientan y están ahora sí que sentándose y manejando ahí. Eso lo utilizan Exacto. mucho en los cursos de psicoprofilaxis, ¿no? Sí. O las dulas famosas actualmente, ¿no? Que antes eran las instructoras de psicoprofilaxis, ¿no? Sí, en fin, también depende mucho del ejercicio, el dolor, pues va a depender también del nivel de tolerancia que tenga cada El persona, umbral. el umbral del dolor, porque yo puedo pellizcar ahorita en este momento a los dos doctores, al doctor Canales y al doctor Rojas al mismo tiempo y con la misma fuerza, Ajá. y a lo mejor el doctor me dice, ni me duele, y él me dice, carajo, o sea, suéltame, ¿no? Entonces, ese es lo que se refiere el umbral, Sí, a lo que sí. se refiere el umbral del dolor para cada persona. Hay personas que se preparan, hay mujeres que se preparan perfectamente bien para el trabajo de parto y para todo esto y toman el curso, pero en el momento del trabajo de parto, aunque estén muy concentradas, su umbral del dolor es terriblemente los traiciona y no toleran seguir un trabajo de parto en una forma natural, ¿no? Como actualmente se está utilizando, ¿no? El Qué bueno parto, que mencionas esto. Yo quiero hacer aquí un paréntesis muy grande. sí, Las pacientes creen que por tener a su bebé sin anestesia ya es tenerlo psicoprofiláctico. Y no, lo que acaba de decir Ernesto es algo muy cierto. O sea, no todas las pacientes tienen el mismo umbral al dolor, ¿sí? Y desde luego que el hecho de haber tomado el curso, el hecho de haber hecho los ejercicios y todo, pues no se va a tirar a la basura, sí, entre comillas, por el hecho de solicitar que le pongan un bloqueo peridural. Sí, terminan ocasiones en eso. Sí, En la gran mayoría, ¿no? y yo siempre se lo digo a mis pacientes, ¿no? Que no se vean frustradas ante el hecho de que Por el dolor. de pedir, ¿por qué? Porque cuando la paciente puede solicitar que le pongan el bloqueo peridural para quitarle el dolor, en el momento en que ella quiere y lo solicite durante el trabajo de parto. No sé si estés de acuerdo sí, conmigo. de Ernesto. acuerdo. Y de hecho hay una cosa muy importante, que los médicos, nosotros los obstetras, o sea, los que manejamos ginecología, la obstetricia se refiere a todo lo que es El parto en relación y al embarazo, y ¿sí? embarazo. Y la ginecología, que somos gineco-obstetras, se refiere a todas las enfermedades en general que tienen las mujeres en el Fuera del aparato, embarazo. fuera del embarazo, ¿sí? Entonces, nosotros como obstetras realmente en los partos, si todo viene normal y viene bien, si la paciente tolera perfectamente bien, nosotros prácticamente casi somos observadores de esto y estamos detectando cualquier situación que se pueda presentar en un momento dado que te requiera nuestra intervención. En los Estados Unidos de Norteamérica me tocó ir a asistir ahí a un par de partos también, estuve yo presente de familiares, y las dulas y las enfermeras en un hospital con un monitor de un ginecólogo que está revisando todos los que está de guardia, está viendo cuáles son los parámetros que se están manejando en cada paciente para ver si se requiere su intervención o no. Pero habitualmente las enfermeras ponen, por ejemplo, los dilatadores, las donas para dilatar el cuello y están vigilando el trabajo de parto, están viendo incluso el manejo de la analgesia, se manejan analgesia, ellos manejan, por ejemplo, el uso de una pequeña cantidad de morfina en la primera fase del trabajo de parto, ¿sabías? Con pequeñas dosis, hasta 2 o 3 dosis, y después ¿Te acuerdas de el cóctel lítico? el cóctel lítico, que era así. Exactamente. Y después de las Sí, 5 o 6 centímetros, ya si la paciente no tolera, les ponen su bloqueo. O los famosos epontolazos, ¿no? Ah, sí, de pontón se les ponía así. Que decían el parto sin dolor anunciaban. Ah, sí. clínicas, ¿no? Así es. No, y si le duelen, no me pago. Entonces, aquí es importante, pues, la experiencia del obstetra, o sea, en la parte de obstetricia, para que realmente tengamos una función real
de estar presentes en un trabajo de parto, ¿no? Que sepamos identificar cuándo hay un peligro Así para el es, bebé. Sí. Nuestra finalidad Ya como está. médicos es que lleguemos a un final feliz entre la mamá, el bebé y de acuerdo con el esposo, Sí. ¿no? También Exacto. con la familia, ¿no? Eso es nuestro principal. Sí. Vamos a seguir la Ah, siguiente. en lo que la pasa, nos están felicitando por la escenografía. Ya vieron qué bonito letrero, la iluminación. Y todo esto es gracias a quién nos los patrocinó, Roberto. Bueno, tenemos la iluminación por cortesía de Cabil Iluminación, que está en Dolores 39D, teléfono 55 15 43 59 32, correo cabililuminación@gmail.com, iluminación para todo tipo de espacios. Ellos nos donaron esas Gracias. hermosísimas lámparas LED Sí, para que tuviéramos Buenas, ¿eh? una mejor Exacto, iluminación y el para letrero. nuestro Quedó espacio. quedó muy No, y bonito, la, ¿eh? y la, sí, la la manta manta. la Buen hizo contraste. nuestro amigo Carlos. Ahorita Sí, es que se veía muy pálido. El invitado ya era Sí. manta blanca, imagínate, No, no no, nos no. veíamos. No, aparte del color azul se ve muy Sí, bonito. se ¿verdad? resalta. Alta Monroy, dice. Carlos Monroy. Sí, Nada más, yo le decía que pusiera aquí su nombre y su teléfono, pues sí. pero él dijo que era suficiente con que Entonces lo nosotros anunciamos también en el otro Carlos programa, ¿no? Monroy, sí. Los datos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, Gracias. por tu aportación para el programa Muy y El siguiente, apreciamos por favor. mucho tu trabajo. Muy bien. Gracias. Pues La muchas siguiente. gracias, Gracias. Ernesto. La que sigue. La que Entre- sigue, por entre favor. anuncios y anuncios. No, esta es muy importante porque aquí también existen muchos, tanto en la cuestión de las drogas que manejamos al principio. Y preguntan también, dicen que los cuidados que debe tener en un embarazo normal, en un embarazo por inseminación son los mismos, obviamente que sí, ¿no? No, fíjese que ¿No? no, y le voy a decir por qué. Porque el uso, la utilización de medicamentos, básicamente sí, pero en parte hay un extra en cuanto el uso, por ejemplo, de los medicamentos que se utilizaron, depende del procedimiento que se haya utilizado para estimular la ovulación, y etcétera. Esto favorece, por ejemplo, los efectos trombóticos, ¿verdad? En los pacientes. Sí, tenemos a veces pacientes con mayor posibilidad de desarrollar problemas de tromboembolias, etcétera, ¿no? Si se maneja, si no se vigila esa parte del manejo hormonal que se le da previo a las, no sé si estén de acuerdo ustedes, Jaime, Gabriel, Sí. ¿sí? Tiene un poquito Básicamente los- sí tienes que tratarla como a todas las demás, pero sí obviamente Vigilar puntos. vigilar Tiene ese algunos- tipo de... Son puntitos, Puntitos. muy específicos Así que es. acaba de nombrar Ernesto, Calidad. Así es. que sí es importante tomarlos en cuenta. Sí, el manejo que se le dio previo para lograr el embarazo, pues no es igual que si una paciente se embarazó normalmente, así le metieron chorrocientos miles de dosis de hormonales sí, para sí, el que control. se Si mantuviera el hicieron embarazo. una ¿no? hiperovulación. Sí, exacto. Sí, el síndrome de hiperestimulación Sí, una también, ¿no? El hiperestimulación, crecimiento claro. ¿Qué tanto? de los cuerpos lúteos quísticos del embarazo, pues son mucho mayor. A veces llegan a crecer hasta, no sé, 15 ¿No? o 20 centímetros y sí. en ocasiones puede llegar a ser motivo de cirugía por el dolor o la torsión de un quiste, sí, de un porque cuerpo se lúteo forman- Tanto quístico del estímulo, ¿no? embarazo que Ok. fue sobreestimulado, ¿no? Sí. Entonces sí Exacto. tiene Sí, sus, sí, tiene sus- y sus Que puntos. todo Bueno, se prevé, ¿no? Ya, Qué claro. bueno que lo... Y aquí viene precisamente relacionado con eso el otro mito de que el mito, entre comillas, de medicamentos pueden dañar o malformar a mi bebé. Sí, si no están indicados por una persona o un médico que sepa que puede utilizar o no. Claro, La- aquí hay que recordar que Sí. la FDA Sí. hizo o sea, puso a los medicamentos, Así les es. dio denominaciones A, B, C, D y X. Y X, así es. Eso es lo que también vamos a mostrar. Ujú. Entonces, esa clasificación que estaba mencionando el doctor Kleiman, bueno, yo hice un diplomado de 2 años de farmacología recientemente, que terminé hace 2 años, más o menos, y precisamente se hacen revisiones continuas de los medicamentos. A veces hay medicamentos que se pensaba que no tenían ningún efecto dañino y se les encuentra, ¿no? Básicamente, lo más importante es tratar de utilizar lo menos posible de medicamentos, sobre todo en los primeros 3 meses, que es el periodo en que se está formando el bebé, ¿sí?
Posteriormente, yo he tenido pacientes, por ejemplo, con problemas de epilepsia, con problemas de lupus incluso, utilizando medicamentos, dosis de corticoides a dosis altísimas, y todo esto, esos que sí tienen efectos sobre el producto, pero tienes que utilizarlos, porque si no el paciente se muere, o sea, tienes que hacerlo, ¿no? O tienen alguna infección que tienes que tratarla. Y pones la balanza. Pones la balanza y dices, bueno, esto se lo tengo que hacer. Los medicamentos que están en el grupo A, por ejemplo, son los que están autorizados para que se puedan utilizar en el embarazo. Los B sí están autorizados, pero tienen ciertas restricciones y los puedes evitar mejor. Y así se va hasta el X, que es ABCD y el X, ¿sí? El X es totalmente proscrito, ¿no? Por ejemplo, quimioterápicos, ¿no? O sea, para el cáncer, pero ahí también entra un balance, ¿no? La paciente está embarazada y cáncer. O inmunomoduladores. Inmunomoduladores. Fíjate que me ha tocado que han llegado gentes que han tomado cantidad de medicamentos para tratar de echar afuera el bebé. Uh-huh. Y no se sale el bebé. Así es. Y que sin embargo, cuando el bebé no se quiere salir, dicen, no, es que ya me tomé cantidad de medicamentos, tomé antibióticos, todo eso. Y tú ves al final de cuentas que el bebé está sin problema, íntegro. Sí, lo que le mencionaba yo hace rato de la paciente que todas las drogas, le preguntaba yo, oye, ¿qué drogas has tomado? No, pues, mejor dígame cuál no. Todo, alcohol, no se diga, cocaína y todo. Y el bebé se le hizo, después de nacer, un antidoping y salió perfectamente bien. El bebé no tuvo ningún problema, aparentemente, ahorita, pero ¿no? En este momento. Consecuencias posteriores. Quizá qué consecuencias pueda tener. Pero el chiste de esto es no jugar con fuego. Así es. ¿Sí? Y si ya hay una clasificación, obviamente tenemos que ceñirnos a la clasificación. Si un medicamento que yo le voy a dar a mi paciente, hoy en día tenemos herramientas en las cuales podemos ver el medicamento y checar si el medicamento es C o D, a menos de, como dijo el doctor Painberg, que sea estrictamente indispensable y nosotros lo ponemos en una balanza, es cuando podemos dar ese medicamento. Sería el riesgo-beneficio, beneficio-riesgo. Así es. Y lo vemos mucho, por ejemplo, con los pacientes con artritis reumatoide o con alguna enfermedad, que el embarazo como que autolimita ese tipo de padecimientos, ¿no? Así es. Y que están tomando metotrexate o algún tipo de medicamentos de ese tipo, como que el embarazo lo para y después del embarazo como que controla la enfermedad. Y viene una pregunta que hace Jessica muy interesante y muy curiosa. Dice, ¿es verdad que para que sea niño hay que tener relaciones por la noche? Y si quiero que sea niña, tener relaciones por la mañana. Bueno, esos son mitos. Es uno de los mitos que está basado y sí tiene algún... No tanto, no es el horario. Lo que decía la erotóloga, ¿no? Sino que lo que tiene que ver... Sí, lo que tiene que ver un poquito es las características del esperma, que es el que determina la fertilización, es que tenemos, y de ahí se han basado y se han hecho muchas cosas que ninguna de estas tiene ningún fundamento así específico para decir sí va a ser niño o sí va a ser niña, ¿no? Incluso hasta con selección de sexo, a veces hay fallas también, cuando se hace selección de sexo del esperma. El esperma es el que determina... Un in vitro, ¿eh? En un in vitro se puede fallar. Entonces, ¿en qué se basa todo esto de que si en la noche, que si una posición o X, etcétera? Es que eso sí es cierto y está comprobado, que la velocidad de desplazamiento del esperma que trae el cromosoma Y, que es el masculino, es más rápido, pero el de la mujer, el que trae el XX, aunque a pesar de que ser más lento, es más, tolera todo casi. Más estable. Al que trae el XY se te das un susto y se muere, ¿no? Todo depende en el momento de la ovulación y el momento de la eyaculación. Exacto. Entonces, coincide. Pero hay otras leyendas sobre eso mismo que hablan sobre la acidificación, o sea, comer el pH, comer
alimentos que tengan más ácido o menos ácido. Así es. ¿Tiene algo que ver? Pues mira, la verdad, volvemos a la misma, ¿no? O sea, la misma situación que- A ver, nada aquí de hay esto nos... tres grandes ginecólogos, ¿qué le podemos decir a Jessica? No, Jessica... Los que tengan la noche y en la no, mañana. no, Jessica, puede ser todo el día y puede ser todo el día y no tiene nada que No ver tiene eso, nada ¿no? que ver. No, Todo y además tema el que determina el sexo, básicamente, Es el hombre. pues es el varón, ¿no? Entonces va a depender de muchos factores para que suceda esto, ¿no? Que sea ya un varón o que sea una nena, ¿no? Pero la fuerte es la Amazon, Sí. a fin de Y cuentas. la más fuerte, la que tolera más y la que dura más Es ahora, la mujer. es la mujer. De hecho, Es el- actualmente hay una el cosa sexo interesante. débil, ¿no? No, incluso Por ejemplo, eso, entre comillas, El balance de la población actual, antes la cantidad de hombres era mucho más arriba Es más alta la mujer. que las mujeres. Y ahora actualmente la estamos mujer, un poquito más arriba. nosotros somos el sexo débil. Es que es 1-3, exactamente, por ejemplo, en los recién ¿no? nacidos, 1-3. la grasa de la mujer, la grasa magra, en los bebés de bajo peso es más estable, o sea, resisten más Ujú. Les va mejor a las niñas. las mujeres Sí. que los niños. Así es. Así es. Entonces, hay que ver que de débil no tienen nada, No. son mucho más resistentes que No. los varones. No, sí, Así para es. aguantar un parto, 3X contra una Y, pues sí. Entonces desde ahí partimos, ¿no? Que el esperma, o sea, el óvulo y los óvulos y el esperma, en especial los espermas con la genética femenina, tienen mucho más resistencia que y la realidad es que las mujeres toleran más cosas que nosotros, somos muy niñas con cualquier dolor, ¿no? Y ellas aguantan todo, ¿no? Un trabajo de parto. Muy niñas. Pues sí, ¿no? O sea, a ti te da una piedrita ahí en el riñón y dicen que ese dolor... Sí, los que hemos estado en Llora, ¿no? servicios de urgencia, hemos visto llegar a gente con litos ahí en ureterales, Y no, arrastrándose. ¿eh? sí, sí, sí. Y el varón hace Jessica, más de tos. sentimos que aquí entre los tres ginecólogos y dos internistas no te podemos dar una respuesta satisfactoria que sería un Pero- tema de desarrollar en de un... que comas tipo de alimentos o de Muy que ampliamente. O sea, hay muchos Pues, mitos, Hay Sí. muchos mitos. muchos claro. mitos que a veces funcionan, porque realmente el tener un niño o una niña es como ¿Qué? tener una moneda al aire. que de luna llena y 50. que, ¿verdad? Sí, 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 que una posición, Hay que mucho, sí, De hay hecho- mucho de eso. Sí, La probabilidad es 50%. así es. Y mucha gente que dice sí funciona, es porque le cayó la moneda del lado que le tocó, pero nada más era posible que sí o que no. Exacto. ¿verdad? Y si cae parada, Y si cae- bueno, ese ya es otro asunto. No es albur. Te manda a saludar Ernesto Tere Albor y Albor. Pris Rendón. Te Gracias. manda a saludar Marilyn Gracias. Corral, que nos manda a saludar a Muchas todos. gracias. muchas Y- gracias. Y Marce García, la esposa de Ernesto Sánchez Vera. Sánchez Vera, Ujú. y su bebé Que ya Emiliano. lo despierte, ¿no? Sí, Bueno, hombre. podemos seguir en la siguiente. Sí, adelante. Sí. La siguiente, la que sigue es con Esa. respecto al uso de microondas, que creo que ya está muy, sí. muy El horno. trillado aquí. No, pero lo siguen Sí, preguntando. se sigue, exactamente. las Entonces, nuevas. ningún estudio ha comprobado que sea perjudicial para las embarazadas, ¿no? Ninguno, ni tampoco algunos investigadores han expuesto a ratas embarazadas, animales pues embarazados, a las radiaciones del microondas y no encontraron efectos negativos. Evidentemente, y volvemos a señalar lo mismo, si yo estoy expuesto constantemente a las microondas, aunque no esté embarazado, seguramente va a tener algún efecto sobre nuestra salud, específicamente en algo que no lo sabemos quizás, Ujú. pero es como pues ponerse al sol Son todos los radiaciones. días, 4 o 5 horas, pues Y eso y hay que entender tarde una o temprano cosa, nos va a ¿no? hacer daño, ¿sí? Hay que entender una cosa, que estamos, inclusive aquí en este lugar, con todo el Salud. tiempo, Ujú. expuestos a microondas. Es la luz. Tan es Sí. así que si nosotros prendemos un radio, va a captar alguna estación de radio. ¿Por qué? Porque están las ondas Avanzando, viajando sí. en el espacio. Ujú. Entonces Las ondas estamos expuestos a microondas todo Son el tiempo. espectros de ondas de diferente El longitud. chiste, Sí. lo que sí Ahora- me han preguntado es que si me pongo cerca del horno de microondas, obviamente me va a perjudicar. Lo bueno es que no Bueno, se pueden pues meter. Pues es que hay que Pues sí. tratar de evitarlo, ¿no? Hay que tratar Sí, de creo evitarlo, que pero si lo utilizas que- de vez en cuando no pasa no nada. pasa Hay que nada. fijarse que Exacto. sobre todo que su microondas selle muy bien. Toma. Porque Ah, hay sí. microondas que no sellan.
así. Cierran la tapa, pero no sellan. Obviamente. Y una manera muy, muy práctica de saber si tu microondas selló o no selló, Ajá, ¿cuál es? coloca un celular. Claro, no lo prendas. Ujú. El celular. Si no, no digo, el microondas, El no lo microondas, enciendas, ok. desconéctalo. Sí. Coloca un celular dentro del microondas. Marca el número telefónico. Si ese celular se activa, ese microondas no es hermético, no tiene funciona, tiene O fuga. sea, tienes que meter el teléfono y cerrar la Cerrar puerta la del puerta. microondas, obviamente no prenderlo. Sin prender el microondas. Desconéctalo. Por favor, no lo prendan. prendan. No, ya bailó, ¿eh? Y es una forma de saber cómo anda tu microondas. Es una manera O sea, y si sale la llamada, quiere decir que que está que no- filtrando. que está filtrando. Si no Entonces, sale, Ya, perfecto. perfectamente está sellado. Sí, te digo, volvemos otra vez al Fíjate. equilibrio, ¿no? El equilibrio. buena- Buena señal. Dicen que lo mejor en la vida es el punto medio, ¿no? De las cosas, ¿no? Y el punto Nada más G. que el punto medio y el punto G. Y el punto medio solamente que es lo más difícil de obtener, ¿verdad? Es lo más difícil de que suceda, ¿no? Entonces, el microondas no hace daño si se utilizan de una forma, pues, racional, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es una forma racional? Pues no estar parado ahí todo el día picándole y eso para ver si me pasa algo, ¿no? O sea, es una Sí, claro, o tontería, sea, ¿no? si lo, Sí. lo temen tanto, úsenlo lo menos posible, usen el Exacto. calor Pero sí. convencional. El siguiente, Algo práctico. la siguiente pregunta, el siguiente mito es jugar con las mascotas. ¿Eso puede provocar algún problema? Específicamente, si la paciente, si sus mascotas, primero también depende de que las mascotas sean de casa, que no anden en la calle, que estén sanas, que estén vacunados, que sus excrementos, sus desechos no sean dentro de la casa, etcétera. Sobre todo en el caso de los gatos, ¿no? Los gatos. En los gatos es muy importante porque hay una enfermedad muy importante, Toxoplasmosis. la toxoplasmosis, que puede provocar no solamente abortos, sino malformaciones del sistema Sí. nervioso central y de otras cosas de otros sitios que son realmente no compatibles con la vida, ¿no? Entonces, sí es importante, sí se puede convivir. Hay gente que es alérgica también al pelo de los animales o algo de los animales, pues Ujú. evidentemente hay que evitarlo, ¿no? Para que suceda Doctor, hay una prueba llamada TORCH, ¿no? el touch, sí, ahí sí. Sí, para Donde toxoplasmosis, Sí, para rubiola, citomegalovirus, herpes virus. herpes y sífilis. que es el cajón. Sífilis, que es el de cajón, cuando tienen animales, conviene hacer ese estudio, precisamente para descartar que vaya a haber alguna contaminación. La siguiente es con relación a si voy al dentista o no, porque te hablan la paciente y Sí, te dicen, ¿verdad? oye doctor, me van a poner anestesia, pero yo le Anestesia. dije que no. Entonces, la verdad es que se puede hacer, incluso se pueden tomar radiografías de los dientes y todo eso, siempre que se use una protección de Mandil plomo. de plomo, ¿no? Exactamente. Un mandil de plomo para proteger el abdomen del bebé y se supone que también la tiroides, también es otro punto, ¿eh? Sí. Entonces, eso es bien importante. La anestesia que generalmente se utiliza con los dentistas es anestesia local. Sí, lo caen. Si lo ponen bien, no pasa nada. Si no pasa a sistemático hacia todo el cuerpo, no pasa nada. Si no entra en un vaso, pero se pueden atender. De hecho, es conveniente por lo menos 2 veces durante el embarazo asistir con el odontólogo para que le revise sus... Ahí quisiera agregar dentro de los Sí. efectos secundarios de los fármacos, por ejemplo, la penicilina procaínica, ¿no? Ajá. Entonces, en relación a la lidocaína, ¿no? ¿Puede haber un efecto de reacción cruzada, doctor? Un efecto sí puede haber, sí, claro que sí. Entonces, tendría el antecedente Sí. decirle a su odontólogo Obviamente, que tiene- la reacción alérgica y no nada más en el embarazo, también fuera del embarazo. Fuera del embarazo, siempre sí. tener el dato, el antecedente Así es. previo, Sí. como Sí, un sí. dato para A evitar. veces, a veces muchos medicamentos, la paciente no es alérgica al medicamento, sino al vehículo que lleva el medicamento. Sobre todo cuando son medicamentos inyectables, ¿no? Parenterales, ¿no? Eso Sí. es bien importante, pero es muy difícil saberlo. Entonces lo mejor es evitarlos y punto, ¿no? Sí, Oye, y que no tengan temor porque el odontólogo tiene una manera de manejar esa situación. Claro. Tiene opciones. claro, sí. Y El aparte que siempre no se tema ponen en ya lo- contacto con todo lo- nosotros para solicitarnos. La Exacto. siguiente está en relación a las Dicen oleas. que la mujer embarazada gana un hijo y pierde un diente. Ese es Ah, el, Exactamente. Ah, bueno. Cada es un hijo mito, le pasaba un obviamente. diente, ¿no? Sí. Que se queda- Ahí eso que dices, sí es cierto, o sea, mucha gente lo dice, pero precisamente porque está muy en relación con el uso del calcio, o sea, con los suplementos Así es. vitamínicos, en la que sí, efectivamente, de las cosas que más se consumen durante el embarazo
de una paciente es el ácido fólico, que se necesitan más bien, el hierro y el calcio. Son los 3 básicos así que tienen que... Los demás medicamentos, las demás vitaminas son importantes, pero estas son muy Sobre trascendentales. todo, doctor, antes del embarazo. Antes del embarazo y durante el embarazo. 3 sí, meses antes, sí, ¿verdad? exactamente, 3 meses 3 antes. meses, sí. También, Prepararse. otro de los mitos también que se preguntan también es si asolearse es perjudicial para el embarazo. Ajá. No lo es, salvo que obviamente el exceso Que se rosticen, ¿no? Sí, que se rosticen, pues obviamente eso les va a perjudicar no solamente ahora sí que su piel y todo eso, sino les puede dar hasta cáncer de la piel, ¿no? Entonces, si ahorita la capa de ozono se ha perdido y esto hace que los rayos solares sean más dañinos, por eso hay que usar siempre un protector solar. Yo en especial a mis pacientes embarazadas les digo que no se asoleen, y si van a solearse no lo hagan así a propósito, ¿no? De acostarse a solearse, Como lagartijas. sino que se pongan un protector es que- solar, sí, pero no se Se van a expongan rostizar directamente. ahora, ¿no? Les No, y además el Se manchan su piel, se su mancha, piel, el mancha su cloasma, piel. Sí, el ¿verdad? cloasma del embarazo se Sobre todo el acentúa. horario. Sí. Claro, horario. claro. El horario, tú lo acabas de Tiene decir, que es ver muy mucho el horario. importante, ¿no? Porque los rayos UV penetran más en la atmósfera en ciertos... Aparte la melatonina en todas las hormonas se incrementa, se incrementa. su función en el embarazo, y eso hace que incluso sin asolearse, y esa es la las prueba, manchas. no, esa es Sí. una. El aumento del color de los Ujú, de los pezones, pezones. el aumento de color en las axilas, La en la línea vulva, morena. la línea morena, que es Exactamente. aquí en medio. Se pigmenta Eso más. está hablando de que la melatonina está trabajando La más más, activa. y si lo activas con el sol, pues es mucho Mucho peor, más se ¿no? mancha. Sí. Así Oigan, es. doctores, a lo que antes que se me pase, cuando estábamos hablando de la cuestión dental, creo que ahí es bien importante, hay un tema de enfermedad periodontal, Así es. donde hay infecciones de El épulis, el embarazo. placas Sí. y acumuladas y infecciones, hay abscesos. Entonces, de ahí tener el cuidado y la recomendación, más que es el concepto que tú habías mencionado, Jaime, Ujú. de que se pierde un diente, el concepto sería más que nada saber que sus aseo. piezas dentales no estén abscedadas, que no tengan periodontitis. ¿Por qué? Porque esto se puede prestar a una endocarditis, una infección Sí, sistémica, claro, algo a eso es distancia, cierto. un tipo de bacteremia, o un problema a nivel renal, a nivel neurológico. Entonces, sí considérenlo. Claro. Eso es muy importante, Así es. mujeres embarazadas. Realmente el épulis es como la hinchazón, se La puede decir, gingivitis, de la ¿no? gingivitis, o sea, Ujú. de las encías. No está básicamente en este caso en el embarazo, cuando es puramente por el embarazo. Sí puede ser provocado por infecciones, pero básicamente está provocado en algunas pacientes que tienen mayor susceptibilidad de receptores de hormonas en el tejido periodontal, ¿verdad? Eso es lo que se ha visto, y a veces las pacientes no se pueden cepillar porque sangran muy fácilmente sus encías. Tienen que utilizar alguna gasa o con el dedo limpiarse sus dientes, la enjuagues técnica. nada más, pero no se pueden tallar con cepillos porque sangran extraordinariamente. No, O, Aparte, o por hay, la falta o de hay técnica de cremas cepillado, sobre dentales para encías sensibles, ¿no? Sí, pero en este caso el punto clave no es ese, el punto clave es el cepillado. Sí, O sea, si tú tallas la encía, entonces te va a sangrar. Entonces ahí es con el dedo, o hay unos cepillitos incluso de dedo, que metes el dedo ahí Sí, y le pero puedes dar yo creo que es masajes. importante darle masaje a las Masaje, encías. exactamente, Eso con es eso. Exacto. sobre con todo el eso. concepto viene a lo siguiente. Generalmente los que cursan con un grado de inflamación de todo lo que es la gingiva, la región blanda, generalmente es por mala técnica de cepillado, y eso trae como consecuencia precisamente este tipo de complicación. Entonces, que vayan con su médico, que les enseñe a hacer un buen cepillado para evitar este tipo de complicaciones. Este será el mensaje también. Sí. ¿Cómo se nos pasó el tiempo? Hay un par Ya estamos. de preguntas. 15 No, minutos, no estamos Más o todavía. menos. Todavía tenemos. Pregunta Carmen que quién determina el sexo, pues ya dijimos que el El hombre, hombre. ¿no? Sí, el Eh, esperma del hombre. Pregunta desde Sonora y manda a saludar a Ana Cerón, la saludamos. Y dicen, doctores, Ricardo pregunta, ¿cómo debo tratar a mi esposa porque luego se pone o muy enojada o se deprime, llora mucho y a veces no sé qué hacer? ¿Qué me recomiendan? Bueno, Y otra, ¿qué vitaminas me recomiendan para evitar los problemas de mis huesos y que mi cabello no se caiga tanto para que las heces estén bien? Utilizar los aceites comerciales
que venden o hay algunos que se puedan utilizar? Saludos, Nadia. Bueno, en la cuestión del estado emocional, no es fácil, ¿eh? No es fácil, o sea, no es fácil porque influyen muchos factores, ¿no? Independientemente del embarazo, la verdad es que también tiene que ver la educación, tiene que ver el ambiente en que se desarrollan las personas, tiene que ver la información que hay sobre lo que es ahora la situación de las mujeres, que ahora ya, pues ahora sí que ha cambiado todo y pues prácticamente se está equilibrando o se está equiparando con las cuestiones, con funciones que anteriormente eran exclusivas del sexo masculino, ¿sí? Entonces hay muchas cosas en pro excesivas y otras cosas en contra también excesivas. Creo que el equilibrio, volvemos a señalarlo, sería lo ideal, ¿no? La mujer siempre va a ser mujer y es hermoso que sea una mujer. No queremos en nuestras casas un hombre, Doctores, porque entonces se cambiaría, ¿no? la relación, ¿no? Claro. Sí, se volvería más homosexual esto, ¿no? Que no tengo nada contra nadie de esto. Cada quien tiene sus preferencias, pero me refiero a que habitualmente los heterosexuales pues queremos una mujer en la casa, ¿no? O sea, queremos. Entonces a veces es difícil porque toda esta situación, nos vamos a meter un poquito en problemas y sigo platicando esto porque es un problema social también, Sí. es una situación social. Pero el embarazo, nuestra función como varones es ser tolerantes y platicar con la esposa, con la embarazada y entenderla, que va a tener cambios emocionales imposibles de detener. Y neurovegetativos. Sí. Yo creo que aquí sería muy interesante, se entiende todo esto porque hay que comprender cuál fue su preámbulo previo al embarazo y qué problemas ya traía la señora, o Sí. qué tipo de problemas como pareja pudo haber existido. Así es. Porque para que exista, yo aquí me estoy, dice, de repente muy triste y de repente muy enojada. Son cambios muy característicos. Entonces hay que analizar aquí si tiene un comportamiento depresivo asociado. Te digo algo que es bien importante. La conquista del varón o de la mujer hacia el hombre y viceversa también. Sí, pero básicamente en la mujer, que tiene un poquito una diferencia importante en cuanto a su personalidad, es su intelecto, su físico, ¿sí? Y es la parte espiritual, ¿sí? Sí. Pero le dan mucha importancia actualmente a lo más objetivo, que es la parte física. Entonces a veces hay algo que sucede que subliminalmente la mujer sabe que va a perder sus formas físicas que son una parte atractiva hacia la pareja, ¿no? ¿Sí? O visual, ¿no? O sea, social esto. Entonces, subliminalmente se siente como que por culpa tuya, ¿no? Mira, me estoy deformando, etcétera, ¿no? Y después, aunque yo les puedo decir es que... la primera reacción, ¿no? Sí, es la primera reacción, ¿no? Entonces, aunque yo les puedo decir que el embarazo es una belleza extraordinariamente angelical, que no transmite una belleza morbosa, ¿sí? O sea, que tenga morbo, sino que es una belleza angelical. Es hermoso que tengan las mujeres la capacidad de poder procrear, de poder tener un bebé, de traer vida a este mundo, solamente Dios y las mujeres, ¿no? Entonces es algo que lo tienen que ver por ese lado para que puedan ir superando las situaciones. También cómo se logró el embarazo, si era un embarazo deseado, etcétera, etcétera. Los problemas económicos, por eso le digo que es multifactorial, ¿no? ¿Sí? Donde falta todo, donde hay falta el equilibrio en todas estas cosas, obviamente los estados emocionales se disparan más todavía, ¿no? Y los antecedentes de problemas psicológicos de pequeños, etcétera, todo eso es bien importante, ¿sí? Entonces, no quiero dejar de pasar porque creo que ya falta muy poco. Lo de la piel. Lo del sexo en el embarazo, que los te preguntaron hace ratito, ¿sí? Y vamos a seguir con... También dice otra pregunta, si soy diabética y estoy lactando, ¿le afecta a mi bebé? Bueno, si es diabética y está lactando, ¿le afecta al bebé? No, si está bien controlada. Claro. No, si los medicamentos que está utilizando no si no son sulfonilureas, biguanida, si está controlada con insulina, no hay problema. No pasa nada, exacto. Podemos pasar a la siguiente, la que sigue. El síndrome alcohólico fetal, lo vamos a posponer esto porque es evidente que hace daño, o sea, el bebé sale con problemas. Esa parte, la que sigue.
Es la Fíjate que relación. fui yo a un programa, Ujú. 1 hora platicando nada más del síndrome alcohólico Sí, fetal. sí, ese es Entonces, un tema. Podemos quedarnos aquí 1 hora hablando solamente de Pura una de alcohol. tus diapositivas. Sí. Pura cola. Excepto en el embarazo, y si lastimo a mi bebé, el orgasmo menos, porque ¿qué tal si se sale el bebé, no? Esto es algo interesante, ¿no? El sexo, las relaciones miedo. sexuales, sí se pueden hacer, sí se Ujú. pueden tener, sí, incluso hasta, me preguntan, oye, ¿hasta cuándo los puedo tener? Pues hasta unos minutos antes de ir al hospital cuando vayan a hacer el bebé, si te las toleras si quieres hacerlo, ¿no? Con cuidadito. Siempre y cuando haya una valoración por su ginecólogo y que no esté contraindicado hacerlo. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Pacientes que tengan problemas de su cuello, que esté dilatado el Ujú. cuello, que haya sangrados, que haya infecciones, y que no las toleren, básicamente, ¿no? Que no toleren las infecciones, pero al bebé no le pasa absolutamente nada, solamente que el varón tenga un miembro demasiado largo o grande, ahí sí podría lastimarla, pero aún sin estar embarazada, ¿no? Sí, eso podría ser. Doctores, Sí. hablando de esta pregunta, ¿qué tan frecuente en su experiencia es encontrar pacientes femeninos, bueno, son damas, que pierden la libido u otras se les incrementa? Sí. Habitualmente, perdón, Jaime, Sí, el efecto hormonal favorece que sí tengan mayor libido, ¿sí? Porque se disminuye el estrógeno, aumenta las cantidades de progesterona, los derivados, los formadores de progesterona, testosterona. estos son andrógenos y eso incrementa la libido, ¿sí? Pero una de las restricciones más importantes es que la paciente se siente muy incómoda porque está muy húmeda, porque produce mayor cantidad de flujo su vagina, y eso es normal, es parte del embarazo, ¿sí? Le digo yo que el flujo actúa como una escoba, ¿no? No permite que se le acerque ninguna bacteria al bebé, por eso hay mucho flujo, lo va expulsando ahí, el tapón mucoso igual, ¿no? Entonces, le es incómodo a veces tener relaciones, el pH de la vagina se vuelve un poquito más ácido, también en defensa de su ámbito, de su ambiente, de su y microbiota. sí, su y microbiota y todo esto. Y entonces a veces cuando hay relaciones, algunos varones refieren que después de la relación les arde. les arde su miembro precisamente porque el ácido es tan fuerte, o sea, está tan ácido ahí que es como el pulpo cuando suelta su tinta, su se tinta. defiende, ¿no? Aquí la mujer instintivamente y el cuerpo es tan sabio que tiene mecanismos de defensa increíbles que pues apenas los estamos comprendiendo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto principal. Entonces, relaciones sí se puede siempre y cuando estén autorizadas por el médico y las condiciones para tener relaciones sean valoradas por el obstetra y ahora sí que se les dé permiso, ¿no? Sí. Esto hasta el final del embarazo, y le decía yo que yo le digo que hasta unos minutos antes de ir al hospital si todo está bien. Lo que mencionaban de la piel también, doctor, Sí. que cómo cuidar la piel. La piel en el embarazo, eso es bien importante, ¿sí? Y habitualmente traemos genéticamente, cada paciente, cada persona trae genéticamente predeterminado el tipo de piel que tiene. Hay pacientes que tienden, y hombres, nosotros que tenemos tendencia a tener manchas, a hacer arrugas antes de tiempo, a tener canas antes de tiempo, o nunca hacer canas, algunos, o calvicie, O que se etcétera. nos vean las ideas, ¿no? Se nos vayan las Antes. ideas, sí. Entonces esto Se nos ve. va a depender mucho Parece de la que va. genética del paciente, pero básicamente hay que tener lubricada la piel porque se va estirando la piel. A pesar de que hay una hormona que se llama elastina y permite que todos los Ujú. tejidos, sobre todo los músculos y todo, se vayan estirando, se puedan estirar tanto el útero, si no se rompería, como todas las demás partes donde haya músculos. A pesar de eso, la piel tiene un límite, ¿sí? Y cuando pasa de ese límite, por sobrepeso o por resequedad excesiva y todo eso, se cuartea. Se hace cuartea y son las famosas estrías, que es lo que provoca la piel. Entonces se recomienda que se utilice, primero que no suba mucho de peso, ¿sí? Ese es el primer punto, ¿sí? Sube mucho de peso, seguramente van a tener problemas, a no ser que tenga una super piel, ¿no? Sí, pero esa es una. Y la otra va a depender también del tamaño del bebé,
Y utilizar, la recomendación es utilizar cremas, las más sencillas, que tengan lubricantes. Y nada que más. ya hay unas supuestamente especiales para ello, Claro. ¿no? Para evitar Pues le voy a decir algo, Mire. que hay muchas que son carísimas, que le cuestan 3, 4 mil, 5 mil pesos. Humectantes. Y más la que verdad nada. es que todas, Lubricar. el punto Lubricar principal, y humectar la piel. hay unas muy baratas, como por ejemplo, que se pueden hacer incluso, que se usa Cold Cream. Se le pone, se compra un frasquito de las fórmulas aceite de almendras magistrales. dulces, Ujú. un frasquito de glicerina y de agua de rosas, ¿sí? Y se va mezclando y se va poniendo cada vez más el aceite y la paciente se lo pone en su piel, aquí en su mano, o en el sitio donde tenga más. Si después de 5 minutos se reabsorbió y todo eso, hay que echarle más aceite, ¿sí? Y es una crema baratísima que tú la puedes hacer y no necesitas meterle cacao, ni Sí, porque vitamina D, hay- ni hay vitamina D, mujeres porque se absorbe. ¿sabe? ¿no? que se llevan su embarazo bien y al final Así es. ¿Saben qué es muy bueno como hidratante de piel Y agua también. y económico? Sería el aceite de coco. Ah, sí, también. Tiene efecto de regenerador de piel, tiene un efecto antiséptico y sobre todo cuando hay una laceración, evita que se complique hacia una infección y cierra más rápido, más Ese lo rápidamente venden una en la herida. playa, ¿no? En Sí, Acapulco. muy bueno. En Acapulco hay de tortuga y Sí. En pasta, para que se en quemen pasta. todos. También Y hay es muy bueno. uno de concha nácar. de cochanacas. Es para quitar las manchas y Ah. para que se alice. Nos están escuchando en Denver, Colorado, también Olivia Canales y Salud. saludos hasta Denver, Colorado. Saludos. Y también tengo un hermano allá en Denver, Blas Canales. Los canales. Muchos saludos para todos. Voy a mencionar nada más, ya eso ya lo viene ahí, porque ya en la siguiente transparencia dice, estos son algunos mitos y qué mitos tiene usted, que ya los han estado preguntando. Pero hay cosas también interesantes, como por ejemplo el uso de cubrirse la cabeza después del parto, porque si no se lo cubren, que se les va la Se leche. les va la leche. Se les va la leche. Pues no es cierto, o sea, es un mito, la verdad es que no es cierto, porque no depende de eso, que haya leche o no haya leche, ¿no? Sí. Pero quiero decirles algo muy importante. Todos los mitos están basados básicamente en tradiciones y en usos y costumbres de la gente, en educación y muchas cosas y la información que obtienen a través de años, ¿no? Que O sea, el pulquito, sí, la cervecita, el pulque, la cerveza que los aumenta. atoles. Que no se bañen durante... Antes era de Sí. 40 días, la cuarentena La era no cuarentena, bañarse. que no se muevan. Que no se muevan, que no se bañen 40 días, o sea, a nosotros nos parece una ridiculez y nos da risa y todo eso, pero pues No, era un uso y pero- costumbre y que sigue habiendo todavía en los pueblos, en las montañas de nuestro país, en los pueblos alejados, ese tipo de usos y costumbres que, híjole, yo le digo, si no les hace daño, adelante, ¿no? ¿Sí? Si no perjudica, oye, pues me voy a poner un sombrero, una gorra o una cosa en la cabeza, ¿para qué? Pues póntelo, ¿no? O sea, Póntelo. ya le dije que no tiene nada que ver, pero si lo quieren usar, adelante, ¿no? El éter, Sí. ¿no? ¿Cómo lo usan? El para éter con abdomen? plátano macho y Frecuentemente eso en la me panza, ¿no? preguntan Sí. los enfermos, ¿se puede bañar el paciente? Dije, ninguna enfermedad está peleada con el baño. No. Después de No, que no, deambules no, una no. cirugía al día siguiente y vete No. a bañar. Entonces, Sí, sí, sí. eso Cosas sí. anecdóticas como los eclipses, Bueno, Sí. Ah, sí, el eclipse piensan que se los come la luna. que se los come no, y que que se salen malforman, con- que se malforman, ¿sí? Sí. Sí, y O que sea, si salen, por ejemplo, con labio con luna parado. llena, Ah, sí. Sí. hay que ponerse un listón rojo, Tiene que ser Ajá. rojo. porque sí, rojo a fuerza, sí. Ah, bueno. Tiene que ser rojo a fuerza Ah, para no, evitar que le vaya a salir pelos al niño, ¿no? ¿pelos en dónde? Pues en todos Porque a lados. mí me encantaría que... Ah, yo también voy a poner eso, sí. Pregunta Federica, eso de no bañarse igual es cuando se está menstruando, ¿es cierto que afecta? No, para nada. Al Al Federica. contrario. No, al Es muy contrario. cochino, ¿no? No. Lo que hay que hacer siempre, el baño no está peleado con, como dijo el doctor Canales, con ninguna enfermedad ni con ninguna situación en específico, ¿no? Salvo que el médico lo indique en un momento dado, pero la menstruación al contrario, hay que bañarse más seguido porque la menstruación huele mal, porque no solamente es sangre, sino que aparte de sangre es tejido, no, son tejidos, son células Se puede- muertas que se desprenden del endometrio
del tejido Claro. ahí y huele mal. O sea, si se queda más tiempo ahí adentro, en vagina, Se puede colonizar. Se puede colonizar y es hacer- un caldo de cultivo. caldo de Y ahorita que están comentando... Estamos a 3 minutos. Sí. Quisiera que el doctor Ernesto Pember, que nos hace el honor de visitarnos, haga, si no tienen inconveniente, compañeros, haga un resumen de esto. Y obviamente él sabe que tiene las puertas abiertas y quisiéramos Claro. que volviera. No, y queda mucho en el tintero. Sí, Por ejemplo, sí. el hecho de que los niños que se Muchas embarazó gracias. la paciente con dispositivo salen con el dispositivo encajado en el ojo, Salen con el cosas- dispositivo o con en la la mano. mano. Sí, Esos sí son mitos terribles, ¿no? Porque exacto. Muchas gracias. no hay nada más Gracias. lejos de la realidad que eso. Pero, Pues, pues bueno, Ernesto, sí, mira, pues muchas adelante. gracias. Primero, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí, aparte de haber bueno, pues es inaugurado tu casa, ya el sabes. nuevo salón aquí. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Jaime, Gracias. muchas gracias, doctor Canales, Fernando Castillo. Fernando, muchas gracias, Gracias, y el también a doctor Ernesto. la producción aquí, ¿verdad? A Sai, Muchísimas a gracias, Jesús y excelente a todo. Nuestro apoyo, Sí, Alejandro. y nuestro creo apoyo que este técnico. programa tiene un potencial Enorme. enorme en conforme vaya creciendo, porque es un medio de difusión claro, con gente capaz, con gente preparada, que es muy importante eso, para no desviar la atención de cosas que no deben de ser, que no se deben de aconsejar, Que sea académico, Exacto. 100%. que sea ¿no? académico y que sea científico, con un respaldo adecuado esto, ¿no? Eso es bien importante para que esto siga subsistiendo, ¿no? Sí, la mentira siempre se acaba. Pero esto es una cosa fabulosa, me parece un Sí, programa sí. excelente, Y el foro está y el foro todo, está ¿no? de primera, ¿no? Lo Todo levantó eso. mucho. Oye, te llevas una taza. Ah, sí, ¿Qué muchas más gracias, quieres? llevas. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más? otra cosa importante es que este Así. tema de mitos y realidades, pues es un tema controversial, es un tema que pues se presta para más horas de plática y que mientras no dañen los mitos, no dañen a la persona o a nadie más, al bebé, etcétera, hay algunas cosas que son permisibles y que la persona lo considera como una realidad. Adelante siempre y que no haya alguna consecuencia sobre la salud de las personas, ¿no? Del bebé o de la embarazada, ¿sí? Y bueno, pues es todo por mí. Muchas gracias. ¿Algún Muy amables, anuncio, Jaime. Jaime? Sí, bueno, número uno, saludos a mis amigos de Cordón Vital que nos están Ok. escuchando, que próximamente yo creo que los vamos a tener aquí. Correcto. Recordarles a todos que el 20 de mayo va a ser nuestro congreso en Acapulco. Curiosamente, el director del congreso va a ser el doctor Peinberg. Pues mira, ya ¿Nos ves. vas a invitar? Sí, claro, por favor. sea, Si ya tenemos una presentación que valdría la pena en algún momento dado, pues hacerla hacerla para que el Para público. el público. el público lo vea. Sí. Sí, Sí. Sí, inviten a sus médicos, a sus ginecólogos que vayan, sí, sí, sí. porque Muy, va a ser muy muy importante. interesante. Vamos a tener temas de impacto, no temas común y corrientes, algo que es diferente a lo que habitualmente Y además vamos a festejar los 50 años del colegio, Exactamente. que esa Sí. es otra cosa. Sí. Y vamos a estar transmitiendo todos los días Exacto. y yo creo que se va a transmitir todo Se va a el transmitir evento. todo el evento. por parte de Todo Salud De para salud Todos. para todo el todos, evento. todo el Entonces, evento se va a estar perfecto, transmitiendo. excelente. Entrevistas. Un saludo especial para mi amigo, para nuestro amigo el doctor Ronnie Kersonovich, genetista que desgraciadamente está Enfermita. bastante mal. Parece ser que lo volvieron a entubar Sí, el día de Esperamos hoy. que se recupere. Y esperamos, bueno, que se recupere, también Wow. COVID. Y pues no me queda más que agradecerte, Ernesto, que hayas venido aquí con nosotros. Gracias. La verdad es que tenemos Un lujo. tener al doctor Ernesto Peinberg aquí es un lujo, la verdad. Ya ves, Muchas gracias. No, al contrario, al contrario. bueno. Y amigo. tenerte en mi mesa como parte de la dirección del colegio también es un lujo, y tenerte como amigo también es un No, al lujo. contrario, Jaime, por favor. Muchísimas gracias. Muchas por gracias. invitarme. Gracias. Gabriel. Pues Gabriel, nada, los esperamos la siguiente semana. Vendrá con nosotros el doctor Martín Vasconcelos, gran amigo del programa que viene frecuentemente, cirujano plástico, y ya Sí. saben, a través de todas las redes sociales. Gracias. ¿Tú alguna cosa que decir? Bueno, era referente a lo mismo. Brevemente, cuando estaban hablando del sangrado, ya es fuera de ujú, el tiempo, pero
Las personas que usan tampones, ¿qué recomendación? Pues Durante la recomendación sigue siendo Cambio. universal, sigue siendo universal y no es recomendable de entrada utilizarlos porque la mayor parte no están esterilizados y mucho menos en el embarazo, ¿no? ¿Frustrado? Eso es Tus datos. Que te invitemos nuevamente, dice mi Sí, esposa, que te y invitemos nuevamente. que nuevamente des tus datos. sí, como no, sí. Por favor. Sí, bueno, yo soy el doctor Ernesto Peinbert Puente. Me pueden encontrar pues, metiéndose a internet, me encuentran fácilmente, ahí hay videos de muchas cosas. Estoy en el Hospital Star Médica de Lomas Verdes. Mi teléfono particular directo, que siempre lo contesto, ya sea por WhatsApp o celular, es el 55 54 04 5609. ¿Sí? Me agregan a su WhatsApp y ya yo cualquier pregunta con todo gusto estoy en toda la disposición. Todo el tiempo estoy checando mis mensajes, no es fácil, pero ahí estamos. Sí, con todo gusto estamos a la orden. ¿Sí? Pues Perfecto, muchas muy gracias bien. a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, a nuestros productores, Sai, Jesús, a nuestro apoyo técnico, a Alejandro Alcántara y a todas las gentes que nos hacen el favor de estar en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Quiero huir pero no puedo resistirme a la tentación de sentir que vuelo en tus brazos y me quedo sin opción. Por eso ven y dame un besito que estoy en